Libros por el camino. Presenta. Los sefardíes. El relato de los judíos expulsados y sus huellas perdidas. José M. Estrugo. Sinopsis. La narrativa de los sefardíes, descendientes de los expulsados de España y Portugal en 1492, constituye un relato cautivador y poco difundido. Estas comunidades hispano-hebreas en el Oriente Próximo han preservado su identidad a lo largo de los siglos, conservando el castellano antiguo como su lengua madre. A pesar de su dispersión en diversos países, muchos aún mantienen la nacionalidad española o portuguesa. La conexión arraigada con su tierra de origen se expresa a través de la palabra sefarad, que simboliza Iberia. La revelación de su historia al mundo, facilitada por viajes y exploraciones, ha despertado un creciente interés en estas singulares comunidades. La epopeya de los sefardíes constituye uno de los capítulos más emocionantes de la historia universal. Hasta hace más o menos un siglo, solamente unos cuantos eruditos e historiadores tenían noticias de la supervivencia en el Oriente Próximo de unas comunidades de hispanos que representaban una república más, no nacional y geográficamente, sino en el sentido espiritual, histórico y lingüístico, con rasgos ibéricos bien definidos. Aún hoy es poco conocida la historia de los sefardíes incluso entre personas de cultura universitaria. Fue después de viajes de personalidades hispanas por Turquía y los Balcanes y, particularmente, a raíz de un recorrido que hizo mi gran amigo, el difunto Ángel Pulido Fernández, senador vitalicio, que se supo algo de la vida de esos sefardíes y que despertó el interés de sociedades culturales y políticas de España y América. El doctor Pulido, a quien merecidamente se le dio el nombre de apóstol de los sefardíes, escribió a principios de este siglo su libro titulado Españoles sin patria y la raza sefardí, en el que daba a conocer la vida social, cultural y económica de las comunidades hispano-hebreas en Esmirna, Rodas, Salónica, Constantinopla, Adrianópolis, Sofía, Bucarest, Sarajevo, etc. Hoy en día, cuando los viajes son más frecuentes y fáciles, muchos lectores habrán tropezado severamente con estos españoles de Oriente. Aunque sean de nacionalidad turca, egipcia, yugoslava, búlgara, etc., bastantes conservan aún la nacionalidad española o portuguesa, ni tienen apellidos turcos o balcánicos, ni hablan como propio los idiomas de esos países, sino que persisten en usar familiarmente el castellano antiguo como lengua materna y siguen llamándose españoles. Nos ocuparemos detalladamente de su idioma arcaico en lugar apropiado y demostraremos que no es tan arcaico como piensan algunos escritores, aunque haya conservado castellanismos de los siglos XVI y XVII hoy en desuso entre hispanos. Los sefardíes, en suma, son los descendientes de los expulsados de España y Portugal, que no quisieron convertirse al catolicismo y de los llamados marranos, conversos y cristianos nuevos, que allí se quedaron y que más tarde huyeron al Oriente Próximo y a otros lugares del planeta para evitar caer en las garras de la Inquisición. Estos últimos emigraron a Turquía, Holanda, Italia, Inglaterra y Francia, siendo bien recibidos por los primeros desterrados que ya habían constituido sus hogares. Allí volvieron abiertamente a su antigua fe. Aquellas colonias de refugiados conservaron las tradiciones literarias y científicas traídas de la península, su idioma, su folclore, sus romances, costumbres, cantares, guisos, y hasta los vicios y virtudes de la madre patria. Hay constancia de prominentes marranos como doña Gracia Méndez Nací y sus familiares, incluyendo a su sobrino, don José Nací, duque de Naxos, quienes, después de establecerse en Italia, emigraron a Constantinopla donde constituyeron sus hogares y dejaron descendencia. Hasta mediados del siglo XVIII, siguieron emigrando a Francia, Italia, el Oriente Próximo y al Nuevo Mundo. Aquella nueva inmigración en Turquía fue absorbida por los expulsados de 1492 y, como es lógico, modernizó considerablemente el lenguaje arcaico, aportando además cantares más recientes de la península. En el cementerio hebreo de Salónica, hasta que fue arrasado por la barbarie nazi, se veían lápidas en caracteres latinos y hebreos de marranos allí enterrados, con las fechas y lugares de nacimiento en la península ibérica y de su reintegración a la ley de Mosé. En cambio, en el siglo XVI, tropezamos con un buen número de expulsados que no podían resistir la nostalgia o saudades de su terruño.
Como botón de muestra, citaremos el caso de Agustín Manuel, residente en Constantinopla, que gestionó con el marqués de Pescara su retorno al viejo hogar. El judío Agustín consiguió su propósito, se apresuró a aceptar el bautismo y se puso al servicio del rey con un sueldo mensual de 10 escudos, según relata el marqués de Pescara, llevando toda su hacienda consigo, que es bien gruesa y que era su fin de pasarla en España y vivir en ella, lo que le queda de vida, en la ley de Jesucristo. Sefarad significa Iberia, España y Portugal, y sefaradí o sefardí quiere decir ibérico. En la literatura universal, el teatro, el cinematógrafo y el tipo judío suelen ser representados como una caricatura del askenazí, es decir, el eslavo o teutónico, conocido generalmente como hebreo, de habla y pronunciación teutónica, yidis, con apellidos eslavos o teutones. Jamás se piensa en un sefardí de tipo y patronímicos puramente ibéricos, ni en un yemenita de Arabia, o bojaralí, beluchistaní, afgano, bení Israel de la India, o de ojos almendrados chinos, o en un falasa negro de Abisinia, que también son de religión hebrea, aunque ninguno de ellos haya oído hablar el yidis o el español ladino. Cuando escriben o hablan de comidas judías, de música judía, en suma, del tipo judío, únicamente se refieren a las askenazita. Hacen pensar que hasta Jesucristo y los apóstoles debieron hablar yidis. Los demás grupos que ni hablan, ni comen, ni cantan, ni rezan, ni se llaman como los askenazitas, como si no existieran. Incluso los judíos de Polonia y Alemania que emigraron a Israel están dándose cuenta de las variedades étnicas, lingüísticas, rituales, históricas, folclóricas, etc., dentro de la familia de Israel. Hace algunos años, en una tertulia en Madrid entre escritores y periodistas, se encontraban 3 jóvenes sefardíes que acababan de llegar de Turquía. El anfitrión llamó a uno de los periodistas concurrentes que se vanagloriaba de reconocer el tipo semita a la legua, para que indicase entre los asistentes a los 3 judíos. Los 3 que escogió resultaron ser españoles de pura cepa y no los sefardíes que tenía debajo de las narices. Hubo tantas mezclas, incluso entre la nobleza, a través de siglos de convivencia, que se puede asegurar que los sefardíes son, étnicamente hablando, españoles de religión hebrea. Es imposible distinguir entre españoles y sefardíes porque no hay rasgos fisionómicos característicos que los diferencien entre sí. Muchas personas en España, Portugal y las Américas descienden de los conversos y no lo saben, y entre ellos hay hasta furibundos antisemitas. Se llama equivocadamente sefardíes a los judíos que practican el rito sefardí y habitan desde los tiempos babilónicos en Persia, Arabia, Mesopotamia, Armenia, Bojara y hasta en el Cáucaso. A lo mejor, el verdadero tipo semita se encuentra entre ellos. Sabemos que los caraítas, procedentes de Crimea y residentes en Constantinopla desde la época bizantina, aún hablan el griego entre ellos pero conocen el ladino por el contacto comercial que forzosamente tenían con los sefardíes. Todos esos grupos, aunque de la misma religión, en nada se asemejan a los sefardíes ni a los askenazíes. Entre los judíos askenazitas hay mucha sangre eslava debido a la conversión al judaísmo, siglos A, de los cazares eslavos y también por las violaciones de mujeres judías por los cosacos en los frecuentes pogroms. Claro que no solamente las mezclas de sangre sino también el clima y el ambiente han debido influir en la fisonomía de futuras generaciones. He conocido a judíos alemanes de tipo tan teutónico como los llamados arios. Antes de hablar de los sefardíes de hoy, habrá que hacer, a vuelo de pájaro, un breve resumen de su pasado. El lector no especializado, que no ha tenido la oportunidad de escarbar en los voluminosos archivos ni leer centenares de obras sobre la materia, hasta cierto punto ignora esta historia que es una de las más interesantes y conmovedoras. Por lo tanto, hay que echar una mirada al ayer para destacar los datos más importantes de su vida en Iberia y conocer algo referente al sefardí de hoy en el Oriente Próximo y en las Américas, donde todavía pueden ser identificados. Desde hace 45 años, en mis andanzas por España, el Oriente Próximo y países hispanoamericanos, he descubierto muchas cosas que desconocíamos. He recogido datos y hecho comparaciones que fueron publicados algunas veces en revistas y periódicos y otras en forma de libro o panfleto. No se sabe con certeza la fecha en que Israel se estableció en Iberia. Hay quienes hacen remontar su residencia a la época de los fenicios. En todos los casos, lápidas y monumentos dan fe de su vida allí antes de la era cristiana.
Así abre el gran Fitzmaurice Cally su historia de la literatura española. El renacimiento intelectual aparece, no entre los árabes sino entre los judíos de Córdoba y de Toledo. Aquí diremos solo que entre los literatos de esta raza figuran personalidades tan eminentes como el judío Aben Gebirol o Avicebrón, poeta y filósofo a quien Danskar venera como a su maestro, y el no menos ilustre Judá Libeu Samuel el Levita, Yehuda Aleví, el castellano. En cierto sentido, si nos fijamos en su artificio favorito de cerrar una estancia hebrea por medio de un verso en romance, podemos considerar a Yehuda Aleví como el más antiguo de los cultivadores conocidos del verso español. Moisés Aben Maimón, Maimónides, el más grande de los judíos europeos, el padre intelectual de Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, el místico catalán, Rab Bonastrugo de Portas, etc., etc. La pretendida influencia árabe, si por ventura existe, no es dable en modo alguno compararla con la de los judíos españoles, quienes pueden gloriarse de que Yehuda ben Samuel el Levita sobrevive como uno de los maestros de Dante. Según el mismo Fitzmaurice Cally, ningún autor árabe llega a la correa de los zapatos de estos sefardíes, que fueron verdaderamente titanes del pensamiento y que son considerados como glorias de España y de Israel. Bien decía don José Amador de los Ríos en su documentada Historia Social y Política de los Judíos de España y Portugal, sería ingratitud poco loable el desconocer, y feo pecado el negar a la raza proscrita la parte que le cupo realmente en el crecimiento de la cultura española, bajo el doble aspecto de ciencias y letras. Efectivamente, en todos los anales de la historia de España tropezamos con hechos notables de esta estirpe, sea antes de su conversión y expulsión como después de haber abrazado el catolicismo, y durante la época en que ya se había asimilado completamente. Su participación en el descubrimiento de las Indias y su colonización y desarrollo, aunque bien evidente en las páginas de la historia de la época relatada por eminentes historiadores, es poco conocida en general. No solo dieron a la península, como suele creerse, mercaderes, artesanos, cobradores de tributos, industriales y ministros de Hacienda, sino eminentes hombres de ley, escribas, traductores, estadistas, diplomáticos, físicos, poetas, filósofos, profesores de universidades, talmudistas, etc., etc. Y yo agregaría a los ya mencionados aquí por Fitzmaurice Cally, a otros beneméritos inmortales también como los Inagrela, Impacuda, Asher, Inaderet, Aboab, Abulafía, Aben Ezra, Abravanel, Caro, Crescas, sin olvidar a otro de los más antiguos poetas castellanos que fue Rab Sem Tov de Carrión, o Santo de Carrión, quien escribió, «Non vale el azor menos por nacer de vil nido ni los ejemplos buenos por los decir un judío». Claro que no mencionará aquí a los grandes conversos como Fernando de Rojas, autor de la Celestina, todos orgullo de España. Cuando los reyes católicos preparaban el edicto de expulsión, documento redactado, según aseguran, por un converso de su corte, se presentaron ante sus majestades sabios rabinos y hombres de Estado para tratar de evitar semejante tragedia. Ofrecieron 300.000 ducados de oro para la guerra contra los moros. Demostraron con pruebas irrefutables que los de su estirpe no tuvieron parte en la muerte del Señor porque residían en Iberia desde épocas remotas. Sus majestades comenzaban a ablandarse después de escuchar las palabras de don Abraham Señor y don Isaac Abravanel. Pero enseguida entró el gran inquisidor general, Torquemada, por desgracia, descendiente de conversos, quien, tirando el crucifijo a los pies de los reyes, pronunció estas históricas palabras: Judas vendió a nuestro Señor por 30 dineros de plata y quieren venderlo por 300.000. Aquí está, tenedlo. El edicto de expulsión fue firmado, pero SSMM rogaron a Abraham Señor y a Isaac Abravanel que se convirtieran y se quedaran, que para ambos tenían reservados grandes honores y prebendas en la Iglesia y el Estado, tales como alcanzaron previamente otros ex-rabinos, uno de los cuales hasta llegó a ser confesor de los reyes, como Fray Alonso de Espina. Se quedó Abraham Señor, pero no Isaac Abravanel, quien prefirió seguir con los suyos el largo y triste camino de la diáspora. Según los cómputos más conservadores, salieron de España alrededor de 200.000 almas. 200.000 tan arraigadas a su tierra donde descansaban los restos de sus mayores desde siglos. Vendieron sus haciendas por un pedazo de lienzo o por una burra, ya que les estaba vedado sacar plata u oro amonedado. Aquellos iberos que podían considerarse tan autóctonos como los primitivos habitantes peninsulares,
Se sometieron a las peores calamidades de la época en que no había las conveniencias y facilidades de hoy para traslados en masa, con tal de no renunciar a la religión de sus padres. Un cronista presencial, el buen cura de los Palacios, describe de esta manera la trágica odisea: unos muriendo, otros naciendo, otros enfermando, que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos. Y los rabíes les iban esforzando, y hacían cantar a las mujeres y mancebos, y tocar panderos y adufos para alegrar la gente. En el camino, por tierras de Marruecos, les abrían el vientre a los que se suponía tenían oro escondido, y muchos fueron vendidos como esclavos. Casi al mismo tiempo en que las 3 carabelas de Colón salían el 3 de agosto, al amanecer, para descubrir un nuevo mundo, zarpaban también el 2 de agosto, al anochecer, las naves que llevaban a tierras extrañas a los tosudos que no aceptaban las aguas del bautismo. Segaramente, ya antes del edicto de los Reyes Católicos y aun cuando la Inquisición, antes de 1492, no perseguía a los judíos como tales, sino a los marranos, muchísimos de ellos se habían convertido voluntariamente, sinceramente o no, al catolicismo, en la mayoría de los casos por conveniencia o seguridad. En vísperas de la expulsión, empero, y dentro del plazo estipulado, acudían por millares, pidiendo a gritos el bautismo. Eran tan numerosos que no alcanzaba para todos el agua bendita ni había tiempo suficiente para rociarlos individualmente. En ocasiones, como sucedió en el barrio de Santa Cruz, antigua judería sevillana, los bautizaban en grupos de 500 o 1000 a la vez. La gran mayoría, claro está, se quedó en España y para ellos casi exclusivamente funcionaría la Inquisición, para vigilar, controlar y castigar a los que seguían en sus 13. Nota: el término estar en sus 13, dicho se conocía antes del establecimiento de la Inquisición, la Academia no explica su origen. Hace algunos años me atreví a explicar su nacimiento. ¿Por qué no dicen estar en sus 12 o 14? ¿Por qué precisamente 13? Algo tienen que ver los 13 artículos de fe emitidos por el gran cordobés, Maimónides, y que todo buen sefardí debe recitar, ante el peligro de muerte. Me figuro al hereje judaizante acosado por los familiares del Santo Oficio para que se reconcilie con Cristo, antes de llevarlo al quemadero. Se niega a besar el crucifijo que le ponían en sus labios, mientras recita la mudanza con sus 13 artículos de fe. ¿Cuántos fueron los mártires que seguían en sus 13? De un auto de fe del siglo XVII en Cartagena de Indias, Colombia, en que fueron ajusticiados varios marranos, entre ellos Juan Franco, Pedro López y Manuel Álvarez Prieto, extraigo estas palabras del inquisidor. Manuel Álvarez Prieto sigue en sus 13. A mi regreso a Mallorca, en 1922, mi gran amigo, el poeta y polígrafo ya fallecido, don Gabriel Alomar, me llevó a una plazoleta de Palma, por la cual él siempre pasaba con recogimiento casi religioso. Me indicó un lugar especial diciéndome: aquí mismo ardió la hoguera donde fueron quemados en 1691 los últimos mártires de la raza. Sentí un estremecimiento indescriptible, como si los espíritus de mis antecesores mallorquines me rodearan. Luego me llevó don Gabriel a su casa en el terreno, sobre el mar, rodeada de huertas y vergeles. Allí en su linda morada me enseñó una colección del periódico El Tiempo, editado por mi entrañable amigo, QEPD, don David Fresco, impreso en ladino, castellano arcaico, en caracteres aljamiados, rasbi, que Alomar leía perfectamente. Me regaló un libro del RP jesuita Francisco Garau, titulado La fe triunfante, en una de cuyas páginas describe con deleite la quema, en aquel auto de fe, del mártir mallorquín, Rafael Valls, de esta manera: estaba gordo como un lechonazo de cría y encendióse en lo interior de manera que, aun cuando no llegaban las llamas, ardían sus carnes como un tizón y reventando por medio, se le cayeron las entrañas como a Judas. De regreso a Madrid, a fines de noviembre de 1922, recibía yo una carta de Alomar, que fue publicada en El Liberal, de la que extraigo el siguiente párrafo que mejor describe la nobleza de este gran español y mallorquín, el interesantísimo grupo humano de los sefardíes de Oriente, que se llaman a sí mismos españoles de Oriente, y quienes con más derecho pueden ostentar el título de españoles, despliega su vida ante mis ojos. Yo veo sus barrios humildes, sonoros por el martilleo del trabajo en los días de labor y sumergidos en venerando silencio los sábados.
con qué extraña ternura ha de vibrar para los oídos de un viajero español el lenguaje de aquellos proscritos, lleno de dulces entonaciones y cariñosos diminutivos, exento de la áspera rotundidad gutural, henchido de arcaísmos, que evocan la intacta pureza del castellano medieval, conservado en este apartamiento como una especie de Pompeya, léxica. ¿Ha visto usted uno de esos periódicos sefardíes en las ciudades del Próximo Oriente en viejo castellano? Yo he deletreado sus caracteres aljamiados con fervorosa emoción alguna de esas hojas, eco vivo de nuestra propia voz a través del mar clásico. Yo he sentido honda impulsión de lágrimas al descifrar alguna inscripción castellana en letras hebraicas sobre las columnas simbólicamente truncadas del cementerio judío de Argel. Y siempre ha subido a mi cara el sonrojo de nuestra gran deuda histórica, de nuestro pecado sin redimir. Estos judíos españoles tienen la superioridad de no haber aceptado la humillación de cambio de fe porque prefirieron el destierro y la muerte. Y el solar de palma que le enseñé, donde se levantaron los quemaderos, espera el momento expiatorio que glorifique en estatua a los mártires heroicos. La minoría que abandonó la península fue la más heroica, la más noble, y sus descendientes, hoy desparramados por el mundo, pueden sentirse orgullosos de su estirpe que sacrificó todo, menos su dignidad y su libertad de pensamiento o creencia. Hay que rendir un tributo de admiración y respeto, sean cuales fueren nuestras creencias u opiniones, a la memoria de aquellos mártires quienes por no abjurar de la religión que creían verdadera, sacrificaron todo, su patria, su hogar y su hacienda. Igual admiración nos merecen los primeros mártires cristianos. Contra los cristianos nuevos que allí se quedaron desató su furia la Inquisición y martirizó a los que titubeaban en lo más mínimo en las prácticas del catolicismo, casi hasta fines del siglo XVIII. No es de extrañar que el Estado teocrático se alarmase por el número tan grande de conversos, y tuviese que establecer la limpieza de sangre. Hasta dentro de la iglesia estaba metida la quinta columna, sobre todo entre el bajo clero. El rabino fácilmente cambiaba de casaca o sotana. Había de todo, hasta algunos seres serviles, más papistas que el Papa, como el converso Antón de Montero, el ropero de Córdoba que ensalzaba a gritos a la reina católica cuando ésta extremaba contra los judaizantes la expulsión y la hoguera. Entre los conversos de antes de la expulsión y en vísperas de la misma, se destacaron Jerónimo de Santa Fe, ex rabino Jehoshua Yorquí, de Lorca, y Pablo de Santa María, ex rabino Samuel Aleví, quienes pusieron su gran inteligencia al servicio de la Inquisición. Entre otros propugnadores de la Inquisición y entre los más fanáticos chivatos de los herejes judaizantes, mencionaremos también a Fray Alonso de Espina, Alonso de Cartagena, obispo de Burgos quien representó a la Iglesia española nada menos que en el Concilio de Basilea, Alfonso de Burgos, Juan de Valladolid, Pedro de Cartagena, Fray Alonso de Oropesa, Alvar García de Santa María, los obispos Gonzalo y Alfonso de Santa María y muchos más, todos ellos conversos. Los que se quedaron como cristianos nuevos o marranos, igual que los que emigraron al Nuevo Mundo, dieron igualmente a la patria grandes hombres de Estado, sabios y hasta verdaderos príncipes de la Iglesia, a pesar del peligro constante de ser tachados de herejes, ya que la Inquisición los vigilaba muy de cerca, en España como en las Indias. No hay unanimidad en la interpretación de la palabra marrano. Según Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, 1610 marrano es el recién convertido al cristianismo y tenemos concepto ruin de él por haberse convertido fingidamente. Cuando en Castilla se convirtieron los judíos que en ella quedaron, una de las condiciones que pidieron fue por entonces no les forzaran a comer carne de puerco, lo cual protestaban no hacerlo por guardar la ley de Moisés, sino solamente por no tenerle en uso y causarles náusea y fastidio. Los moros llaman al puerco de un año, marrano. Algunos quieren que se haya dicho marrano de la palabra caldea o siria, maranata, que vale, Dominus venit, con que daban en rostro a los judíos que esperaban y esperan hoy el prometido. Vicente García de Diego, en su diccionario etimológico español e hispano, dice, en castellano, marrano, es casi unánimemente referido al árabe, muarrama, cosa prohibida, por partirse de la idea de que significa, carne de cerdo, cosa prohibida a moros y judíos. Algunos rabinos creen que, marrano, en el caso de los judaizantes proviene del hebreo, anatema sobre ti. Conversos e hijos de conversos fueron también Fray Hernando de Talavera, Luis de Santángel, canciller del reino quien ayudó a Colón, de su propio peculio, y el tesorero de Aragón, Gabriel Sánchez, el chambelán Juan Cabrera,
El cartógrafo mallorquín, Abraham Cresques, fray Luis de León, que fue una vez penitenciado por el Santo Oficio. Hijo de conversos fue el beato maestro Juan de Ávila, y Santa Teresa de Jesús era nieta de Juan Sánchez de Toledo, converso que fue penitenciado por la Inquisición en Toledo con un San Benito con sus cruces. Con él fueron reconciliados sus hijos, entre ellos, el progenitor de Santa Teresa, Alonso, que solo contaba entonces 5 años. Léase la biografía de Santa Teresa, volumen I, del R.P. Frón, Madrid, 1951, de donde sacamos estos interesantísimos datos. El hecho de que Santa Teresa de Jesús, la santa más venerada de la Iglesia Católica, haya pertenecido a la raza proscrita, como ahora se sabe por encima de toda sospecha, no dejará de estremecer a muchos de sus adoradores más vehementes. No deben extrañarse, pues la Virgen María y su hijo eran igualmente de la misma raza. Sería demasiado largo enumerar todos los conversos que influyeron en la vida de la península. Basta recordar que hasta el propio Fernando el Católico no podía presumir de limpieza de sangre, ya que del lado materno descendía de la marrana Juana Enríquez. Lo mismo sucedía con el gran inquisidor Tomás de Torquemada, de estirpe judaica. También era converso el cardenal de San Sisto, don Juan de Torquemada. Y el Greco, según recientes investigaciones del doctor Gregorio Marañón, pertenecía a la grey israelita. Teniendo en cuenta la población total de España en el siglo XV y el número de cristianos nuevos, aún entre la nobleza, es fácil calcular el porcentaje de sangre judía, que no es despreciable. Son muy interesantes los árboles genealógicos que nos proporciona el cardenal Mendoza y Bobadilla en su Tizón de la Nobleza. Esta obra demuestra con documentación irrefutable que sangre judía abunda en las venas de casi toda la nobleza de España y Portugal. En España nunca hubo verdaderamente prejuicios raciales. Habrá habido pasión o fanatismo religioso y político, muy oriental, pero no se concebía el racismo. Los españoles y portugueses se han mezclado con los aborígenes de América y de África, contrariamente a los sajones. También Llorente, el último secretario de la Inquisición de Corte, de Madrid, antes de su abolición hacia fines del siglo XVIII, nos proporciona en su imparcial y bien documentada historia de la Inquisición la genealogía de personajes muy prominentes, castigados, penitenciados, quemados o reconciliados por el Santo Oficio, por herejes judaizantes. Hay una anécdota bien conocida referente a Joao I de Portugal, quien ordenó a su secretario, el V de Pombal, que llevara un sombrero amarillo a todos los conversos o hijos de conversos del reino. El marqués de Pombal se presentaba al día siguiente ante SM con 3 de estos sombreros amarillos debajo del sobaco, con estas palabras: para cumplir al pie de la letra vuestras órdenes, aquí traigo 3 sombreros amarillos, uno para SM, uno para mí, y otro para el inquisidor general. El papel de los judíos y conversos en el descubrimiento de América fue verdaderamente notable. En su libro Los judíos y la vida económica, dice Werner Sombart, si los judíos hubieran sido expulsados de España una generación antes de 1492, Colón no hubiera podido descubrir América, porque fueron los judíos españoles los que financiaron la expedición, y si hubieran sido expulsados un siglo después, la riqueza de los fugitivos no hubiera fomentado el capitalismo holandés, el inglés y el alemán, sino el español. Ayudaron a Colón, además de los conversos ya mencionados, el judío no convertido, Abraham Zacuto, profesor de astronomía en Salamanca, quien le proporcionó los mapas. Colón usó el compás náutico de los judíos españoles y portugueses. Entre los tripulantes se hallaban los conversos Luis de Torres, intérprete, Alonso de la Calle, Rodrigo Sánchez de Segovia y el cirujano Marco. En el segundo viaje llevaba a Juan de Campo, Antonio de Castro, Efraín Benvenido de Calahorra, Álvaro de Ledesma, Iñigo de Rivas y García Herrera, todos conversos. El converso Rodrigo de Triana fue el primero en descubrir el tabaco y en usarlo. Luis de Torres, que se había bautizado poco antes de emprender el viaje, fue el primer terrateniente español en Cuba. El gobierno le había concedido una pensión anual de 8.645 maravedíes y en Cuba murió y fue enterrado. Don Luis de Santángel, el financiador principal de la expedición, había sido penitenciado por la Inquisición de Zaragoza por supuesta complicidad, a raíz del asesinato por los marranos, del inquisidor Pedro Arbués. Era hijo del rabino Azarías Ginillo y hombre muy prominente en los círculos aragoneses.
Gabriel Sánchez y Alfonso de la Caballería hicieron posible la empresa de Colón. Rodríguez Sánchez, pariente del alto tesorero Sánchez, acompañó a Colón a bordo como superintendente, a petición personal de la reina. Además del cirujano Marco, le acompañaba Mestre Bernal, médico que fue reconciliado por la Inquisición en 1490 por hereje judaizante. Según historiadores serios como Salvador de Madariaga, los padres de Colón procedían de Cataluña, de apellido Colom, y muy probablemente eran fugitivos marranos de los muchos que se trasladaban a Italia antes de 1492. Sabemos que en Génova, Venecia y otras importantes ciudades italianas se establecieron numerosas familias marranas por temor a la persecución inquisitorial, que a menudo era injustificada, pero como los bienes de los herejes eran confiscados y repartidos entre la Iglesia y la corona, la tentación era muy grande. En Italia se podían disfrazar más fácilmente. Pero lo cierto es, y no mera coincidencia, que los patrocinadores y colaboradores principales de Colón eran sefardíes e hijos de sefardíes. Seguramente debía haber contactos entre los conversos de Italia y los de España. Colón siempre escribió en español, igual que los sefardíes que se establecían en Italia, Holanda e Inglaterra, y era el mismo ladino que usaban los fugitivos conversos en todas partes. Me parece también significativo que en algunas pinturas de la época, Colón aparezca con la mano en el pecho, a la usanza religiosa judía, es decir, el gesto que forman los dedos con el índice y meñique separados de los dedos del medio y anular unidos. Este gesto tiene un sentido litúrgico o ritual. Lo mismo he notado en el caballero de la mano en el pecho del Greco. Muchos conversos llegaron al Nuevo Mundo en expediciones posteriores al descubrimiento. Con Hernán Cortés iba como ayudante Mando Alonso, converso y herrero de oficio. Fue quemado en México en 1528. Todos ellos tuvieron una parte muy prominente en la colonización de México, Perú, Chile, Cuba y Colombia. La ciudad de Medellín es casi exclusivamente una colonia de conversos, pues el 90% de sus habitantes de hoy descienden de ellos, dándose el caso también de que es una de las ciudades más católicas del hemisferio con el mayor número de iglesias en relación con su población. Los judíos que salieron de España se dispersaron por Marruecos, Francia, Italia, Holanda e Inglaterra, pero principalmente por el Oriente Próximo, o sea lo que constituía entonces el Imperio Otomano, donde fueron recibidos con júbilo. El sultán Bayazed, que les abrió las puertas de par en par, decía: «Llamáis a Fernando un monarca sesudo, pero empobreció su imperio para enriquecer el mío». Establecieron florecientes comunidades sobre todo en Holanda, Italia e Inglaterra que más tarde fueron reforzadas por marranos de España. Al pisar aquellas tierras, estos se apresuraban a reintegrarse al judaísmo. Entre las más destacadas figuras en Holanda recordamos a Benito Espinosa, Uriel Acosta y Antonio Montesinos. Al regresar de un viaje por las costas del Mediterráneo, Gonzalo de Illescas escribía en el siglo XVIII, «Llevaron de acá nuestra lengua y todavía usan de ella de buena gana, y es cierto que en las ciudades de Salónica, Constantinopla, Alejandría y en otras ciudades de contratación, y en Venecia, ni compran ni negocian en otra lengua sino en español». Yo conocí en Venecia a hartos judíos de Salónica que hablaban castellano con ser bien mozos, tan bien o mejor que yo. Los anales de la Inquisición en Cuba, Chile, México, Perú y Colombia están llenos de casos de herejes judaizantes, prueba incontestable de que siguieron llegando en gran número a las Américas a pesar de las dificultades que afrontaban los cristianos nuevos para salir de la península, pues no hay que olvidar que regían leyes muy severas cuando se trataba de limpieza de sangre. Sin embargo, se las arreglaban para emigrar, pero el brazo largo de la Inquisición alcanzaba a muchos de ellos, aún en el Nuevo Mundo. Mencionaremos unos pocos de entre los miles de mártires de su fe, como, por ejemplo, Luis de Carvajal, su madre y 3 de sus hermanos que fueron quemados vivos en México en un auto de fe en diciembre de 1596, junto con otros 44 herejes judaizantes. La última hermana de Carvajal que quedó viva, también sufrió el último suplicio por relapso el 26 de marzo de 1601. El número de los quemados ascendió a 129, todos seguidores de Carvajal, quien traía un mandato o comisión de Felipe II, y fundó empresas altamente beneficiosas a la corona. Un descendiente de Carvajal llegó a ser presidente de la República Mexicana.
En Tacabulla, la Inquisición mandó arrestar a todos los cristianos nuevos cuyos nombres leemos en los autos de fe de la época: Blanca Rivera y su hija Violanta, Beatriz Rodríguez Suárez, Isabel Elena de Silva, Justa Méndez, Manuel Acosta, Sebastián Cardoso, Rebeca Blanco, David y Abraham Almendros, toda la familia de Jacobo Alcántara compuesta de 10 personas. Fueron ejecutados todos por judaizantes, después de una sumarísima ceremonia. Tomás Treviño de Sobremonte fue quemado en México el 11 de abril de 1649 por el crimen de judaizar. Su madre había sido quemada en Valladolid y casi toda su familia, lo mismo que su mujer, habían sufrido a manos de los esbirros de la Inquisición. El más notable auto de fe se celebró en Concepción, Chile, el 26 de enero de 1653, en que el cirujano Francisco Maldonado de Silva fue quemado. Su padre, portugués de nacimiento, fue reconciliado por judaizante. En Lima y Colombia, la Inquisición fue tan activa como en México y es interminable la lista de los mártires. Hubo judaizantes penitenciados por la Inquisición en Cuba hasta fines del siglo XVIII, como el judío Vicente Gómez 1689, Jacobo Núñez López 1712, el fraile judaizante José Díez Pimentel 1717, Juan Rodríguez Mexía y Antonio Santaella 1783. En 1627 la Inquisición de La Habana encarcelaba a varios vecinos de la capital por judaizantes, entre ellos Antonio Méndez y Luis Rodríguez. En 1636 eran penitenciados Blas Pinto, Juan Rodríguez Mesa, Francisco Rodríguez de Solís y otros. La única gracia que la Inquisición concedía a los herejes que se arrepentían no era el perdón, sino la de estrangulación en vez de achicharrarlos. No hemos inventado nada. Los anales de la historia de la Inquisición están bien conservados en España y en Hispanoamérica. Damos un botón de muestra de uno de los autos de fe de México, de finales del siglo XVI. Dice así: y siendo leída y notificada la dicha sentencia a la dicha doña Isabel, dijo, vaya sobre quien le hace padecer, porque ella ha dicho la verdad y plegue a Dios que éste pare bien. Y con esto fue mandada llevar y fue llevada a la cámara de tormento, a donde fueron luego los señores inquisidores, a hora de las 9:15 de la mañana. Y estando en ella fue tomada a amonestar que por reverencia de Dios diga la verdad si no se quiere ver en tanto trabajo. Dijo, justicia del cielo venga sobre quien tanto mal me hace y que ella ha dicho la verdad, y padecerá por Dios que padeció por ella en la cruz. Fue mandado entrar y entró el ministro y que la desnude. Desnudóse ella misma diciendo que ya ha dicho la verdad, primero morirá que decir lo que no sabe. Y estando desnuda en camisa baja, las carnes fuera, fue tomada a amonestar que por reverencia de Dios diga la verdad. Dijo, que ningún tormento podría haber para ella que hacerla desnudar y mostrar sus carnes de fuera, gran afrenta y dolor para ella. Y con esto le fueron mandados ligar los brazos flojamente, y estando ligados, amonestada que diga la verdad, dijo, que ya había dicho la verdad y no la quieren creer y que aquí ha de morir. Y mandóse dar vuelta de cordel a los brazos, antes de dársela dijo, que esta es la verdad, que también doña Francisca, su madre, y Baltasar y Luis Carvajal, sus hermanos de ella le dijeron y enseñaron todo lo que tiene dicho de la ley de Moisés, y la ratificaron en ella, aquí en México, y su madre le maldecía si descubría nada, la cual y ellos le enseñaron en toda la ley de Moisés que hoy tiene confesado y con ellos la guardo, y no hay otra cosa ni sabe más. Amonestada que diga la verdad, se le dio la dicha vuelta de cordel y dio grandes gritos y voces, ¡ay desventurada, de Dios, es Dios testigo que la he dicho, y vive Dios que me castigan sin culpa! Amonestada que diga la verdad, se le mandó dar y dio segunda vuelta de cordel, y dio grandes gritos que la dejen que la matan. Así eran estas fieras. En nombre de Jesús, el judío que andaba descalzo y predicaba el perdón y el amor a los enemigos. Él no delatar a su propia madre, a su padre, a sus hermanos era tan criminal como haber cometido la herejía. Así había que actuar de delator y ver a sus seres queridos quemados vivos en la hoguera. En Inglaterra, donde todavía, igual que en los Estados Unidos, los sefardíes tienen sus propias sinagogas, Spanish and Portuguese Synagogue, se enorgullecen de una pléyade de hombres prominentes. El más conocido fue Disraeli o Lord Beaconsfield.
El fundador de la familia de este gran estadista fue un refugiado marrano que adoptó este apellido en agradecimiento al Dios de Israel por haberle facilitado la fuga. Otros notables descendientes de cristianos nuevos fueron Aboab, Cardoso y Villarreal, Simón de Cáceres, quien prestó grandes servicios durante la conquista de Jamaica. Uno de sus descendientes jamaicanos es el escritor contemporáneo establecido en los Estados Unidos, Benjamín de Cáceres, o Cáceres, Moses Gómez Mezquita, Moses Coben de Acevedo, Sir Joseph Salvador y el doctor Fernando Méndez, médico de la reina Catalina de Braganza, el doctor Jacob de Castro Sarmiento, el doctor Isaac Sequeira Samude, Diego López Perreira, primer barón de Aguilar, antepasado de Grace Aguilar, Anthony Moses de Acosta, gobernador del Banco de Inglaterra, su pariente Emanuel Méndez de Acosta, secretario de la Royal Society, Sir Salomón de Medina, encargado del comisariado durante la campaña de Marlborough, Isaac Pereira, comisario general de las fuerzas de Irlanda en la época de la batalla de Boyne, Lord Sullivan, par irlandés, un miembro de la familia Enríquez fue el primero que proyectó el banco de Inglaterra, otro, Sir Basil Enríquez, fue presidente del Tribunal de Justicia. Recordamos también a David Ricardo, el economista, a la escritora Grace Aguilar, a David Velasco y Arthur Guiric Piñeiro, comediantes ingleses, a Anthony Grove, anteriormente Abraham da Silva, Sir Michael Costa e Isidore de Lara, músicos como Samuda, a Teixeira de Matos, el literato inglés Isaac da Costa, poeta, así como a Lord Reading, Sir Isaac Rufus, virrey de la India. En Francia, Montaigne era sefardí por parte de su madre, Antonia López, quien pertenecía a la segunda generación de una familia aragonesa, lo era Benjamín Rodríguez, compañero de Saint-Simon y uno de los fundadores del socialismo moderno, Gambetta, Cremieux, los financistas y filántropos de la casa francesa de los Perreira, el comediógrafo Georges de Porteriche, Henry Torres, Méndez France, descendiente de Catulle Méndez también es sefardí. Es interesante destacar aquí que hace poco, el cementerio de Juda-Ismendi, colina judía, de Vitoria, que había sido respetado durante siglos, desde la expulsión de los judíos de España, se convirtió en propiedad pública. A la ceremonia de traspaso asistieron descendientes de los expulsados sefardíes residentes en Bayona, quienes cantaron en castellano antiguo una oración por los muertos. En Italia, entre muchos hombres destacados, recordamos a Lombroso y a Guillermo Ferrero. Sabemos que Guerra Junqueiro, el más grande poeta portugués, era cristiano nuevo igual que Camilo de Castelbranco, el Walter Scott portugués. En los Estados Unidos, donde hace poco se celebró el 300º aniversario de la fundación de la comunidad sefardita, casi tan antigua como la que fundaron los peregrinos puritanos del Mayflower, son innumerables los sefardíes que contribuyeron al progreso de la República desde la Guerra de Independencia y la Guerra Civil. Nombremos al azar a los patriotas Daniel, Francis, Salvador y al mayor Benjamín Nones, al diplomático yanqui Benjamín Peixoto, a los destacados actores Jacob de Castro y Teresa Furtado, al juez de la Corte Suprema, Tribunal Supremo, Benjamín Cardoso, a Bernard Baruch, etc., etc. En la calle Broadway, en Nueva York que linda con Wall Street, hay una iglesia vieja que antaño perteneció a los sefardíes. Desde fuera, a través de las verjas, podemos ver en su patio muchas tumbas de sefardíes, con sus nombres y apellidos ibéricos. Es un viejo cementerio hispano-hebreo en el centro del barrio financiero mundial. Los sefardíes antiguamente establecidos en Holanda, Inglaterra, Francia, Italia y las Américas, aunque siguen el ritual antiguo y algunas de sus tradiciones hispánicas, ya no hablan el ladino y se han asimilado completamente a sus respectivos pueblos. Muchos se convirtieron al cristianismo y se han mezclado matrimonialmente. A estos sefardíes no los tenemos en cuenta al hacer un censo aproximado de la población sefardita mundial. Nos referimos únicamente a los identificables del Oriente Próximo, se encuentren donde se encuentren hoy, que todavía no han perdido sus viejas tradiciones y preservan tenazmente su ladino del siglo XVI. Incluimos también a los sefardíes de Argel y Marruecos que siguen en sus 13 y hablan un ladino más semejante al castellano actual. Los descendientes de los primeros emigrantes en Hispanoamérica se han asimilado completamente, casi en su totalidad, salvo en las Antillas holandesas, Curazao, donde tienen 2 sinagogas, una ortodoxa y otra reformada. Muchos de sus feligreses son negros y mulatos descendientes de esclavos que, una vez convertidos a la religión de sus amos y al ser liberados, se mezclaron profusamente.
Los sefardíes de Curazao, además del papiamento dialecto local, hablan el español actual. Apellidos comunes en esa isla: Senie, Curiel, del Valle, Salazar, Lobo, Maduro. Un marrano, el general Juan Sola, de Curazao, peleó en la Guerra de Independencia venezolana. En 1917, un ingeniero judío polaco llamado Swartz, establecido en Lisboa, descubrió en una región apartada de Portugal comunidades de marranos que todavía practicaban algunas ceremonias judaicas. Estos creían ser los únicos supervivientes de la Grey judaica en el mundo y nada sabían de sus correligionarios de otros países. Como una secta secreta, desconfiaban de los extraños e intrusos, incluso del ingeniero Swartz. Lo tomaron por espía, hasta que les recitó un rezo en el que aparecía la palabra Adonai y les convenció de que había en el mundo otros que practicaban libremente la ley de Moisés. Profesaban aparentemente el catolicismo, particularmente en Beira y Villarino, pero celebraban el día de ayuno de Kipur y la Pascua hebrea, mezclando en sus rezos en portugués ciertas palabras sagradas hebreas, como Shema Israel, etc. Se puede asegurar que después de los chuetas de las Baleares, quienes durante siglos, y hasta hace 70 años apenas, conservaron secretamente algunas ceremonias judaicas, estos portugueses son hoy los únicos que sobrevivieron al marranismo y se reintegraron al judaísmo sin tener que huir de su patria. Después de haberse hecho circuncidar los varones, en su casi totalidad practican libremente su religión. Caso muy curioso de la historia de Portugal. Tienen florecientes comunidades, incluso en Lisboa, donde construyeron una hermosa sinagoga fundada por el exmarrano, capitán Arturo Carlos de Barros Bastos, militar y escritor republicano. Él fue quien ayudó a sus hermanos del interior a recuperar su antigua fe. El gran escritor Cecil Rhodes, de la Universidad de Oxford, en su libro Historia de los Marranos, da un extracto de la conversación que Jorge Bouro tuvo en Madrid en 1835 con un rico marrano, Abravanel, descendiente del gran rabino expulsado en 1492. Parece que no toda la parentela de los Abravanel se resignó al exilio. Jorge Bouro era autor del libro The Bible in Spain, traducido al castellano por Manuel Azaña. Creo de utilidad reproducir esta interesantísima conversación. Jorge Bouro dice: había algo peculiarmente extraño en la figura. Lo vi de pie a la luz de la luna. Me miraba a la cara con sus profundos ojos serenos. Por último, me dijo: ¿es usted de los nuestros? JB, usted pretende ser rico, ¿en qué consiste su riqueza? Abravanel, en oro y plata y piedras preciosas, pues he heredado todos los tesoros de mis antepasados. La mayor parte está enterrada bajo tierra, en realidad, no he examinado nunca su 10ª parte. Tengo monedas de plata y oro más viejas que los tiempos de Fernando el Maldito y Jezabel, tengo también grandes sumas distribuidas en préstamos. Nos mantenemos unidos y pretendemos ser pobres, casi miserables, pero en ciertas ocasiones, en nuestras festividades, cuando nuestras puertas están atrancadas, comemos con cubiertos como no los tiene la reina de España, y nos lavamos los pies en palanganas de plata anteriores al descubrimiento de América, aunque nuestras ropas son siempre vastas y nuestra alimentación es, por lo general, la más sencilla. JB, ¿se sabe quién es usted? ¿Le molestan las autoridades? Abravanel, la gente sospecha, sin duda, quién soy, pero como me conformo exteriormente a su modo de ser, no interfieren conmigo. Cierto es que cuando entro a veces en la iglesia a oír misa, me miran por encima del hombro, como diciendo: ¿qué hace usted aquí? En ocasiones se persignan al verme pasar, pero como en eso se quedan, no me preocupo por tan poca cosa. JB, ¿le molestan los curas? Abravanel, me dejan tranquilo, especialmente en nuestra vecindad. Poco después de la muerte de mi padre, un individuo vehemente trató de jugarme una mala pasada, pero yo se lo pagué haciéndole encarcelar por blasfemo. JB, ¿tienen ustedes algún jefe en España que concentre en sus manos la autoridad suprema? Abravanel, no, exactamente. Hay, con todo, algunas santas familias que gozan de mucha consideración, la mía es una de ellas, la principal, puedo decir. Mi abuelo era un hombre particularmente santo, y yo he oído contar a mi padre que una noche un arzobispo vino a casa secretamente, solo para tener la satisfacción de besarle la cabeza. JB, ¿cómo puede ser?
¿Qué sentimiento de veneración puede tener un arzobispo por uno como usted y como su abuelo? Abravanel, más de lo que usted se imagina. Era uno de los nuestros, su padre, por lo menos, lo había sido, no podía olvidar lo que aprendiera en la infancia. Regresó después a su diócesis, donde murió al poco tiempo en olor de santidad. JB, lo que usted dice me sorprende. ¿Tiene alguna razón para suponer que muchos de ustedes se encuentran en el sacerdocio? Abravanel, no se trata de suposiciones, lo sé positivamente. Hay muchos entre los sacerdotes, y no precisamente entre los inferiores, algunos de los más sabios y afamados de entre ellos en España han sido de los nuestros, o de nuestra sangre por lo menos, y son numerosos los que piensan como yo, hoy día. Hay determinado festival en el año, en el cual 4 dignos eclesiásticos no dejan de visitarme, y cuando la casa está bien cerrada y asegurada, y se han realizado las apropiadas ceremonias, se sientan en el suelo y maldicen. JB, ¿viven muchos de ustedes en las grandes ciudades? Abravanel, de ningún modo, nuestro lugar de residencia se encuentra rara vez en las ciudades populosas, preferimos los villorrios, y solo entramos en las ciudades para hacer negocios. No somos numerosos, y hay pocas provincias en España donde vivan más de 20 familias. Ninguno de nosotros es pobre, y aquellos de nosotros que sirven de criados, no lo hacen por necesidad, sino porque sirviéndose los unos a los otros aprenden diversos oficios. No pocas veces el tiempo de servicio es el noviazgo, pues los criados pueden casarse con las hijas del dueño de casa. Claro que los sefardíes que emigraron desde Oriente Próximo a la América Hispana en los últimos 60 años, y sus hijos y nietos, poco saben del ladino. Desde fines del siglo pasado y principios del presente, fue grande la emigración a las repúblicas de nuestra habla. Salvo algunos grupos que se dirigían a Francia y a los Estados Unidos, la mayoría emigraba a Buenos Aires y a México, y en menor cantidad a Perú, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela y Centroamérica. Todos ellos se confunden hoy con los demás habitantes por la misma lengua y mismas costumbres, por sus apellidos, fisonomías comunes, etc. En cambio, hay hoy en los Estados Unidos importantes comunidades de emigrantes sefardíes, relativamente recién llegados, que aún conservan casi intacta el habla familiar de sus mayores, así como sus tradiciones. Muchos turistas hispanos se maravillan al visitar Los Ángeles de California, Seattle, Washington o Nueva York al oír hablar a esas familias sefarditas, el español del siglo XVI. Pero no cabe duda de que en el Gran Mountain Panamericano, dentro de un par de generaciones nada quedará de lo que sus padres conservaron durante siglos. Hay que destacar un hecho digno de consideración, no se conoce entre los sefardíes, en cualquier parte del mundo, el alcoholismo, la prostitución, la perversión ni el gangsterismo. Por lo general, son gente pacífica, trabajadora, buenos maridos, padres e hijos. Los sefardíes del Oriente Próximo, esparcidos hoy por las Américas, la inglesa y la española, han conservado una especie de regionalismo muy propio del español de España. Igual que a raíz de la expulsión se congregaban en sus queilotos sinagogas, los de Aragón, los de Castilla la Vieja y la Nueva, los de Portugal, los de Cataluña, etcétera, etcétera. Hoy todavía se congregan juntos los oriundos de Salónica, los de Esmirna, de Rodas, Constantinopla, etcétera. Tan es así que en Los Ángeles de California, por ejemplo, hay una federación de comunidades sefarditas para asesorar, controlar y coordinar sus actividades en conjunto. La Keuilá o el Cal es para ellos más que una casa de oración, el lugar de reunión y recogimiento, para deleitarse con sus pismonim y viejos cantares de España, en los días de fiesta de guardar. Es el centro donde se estrechan lazos de solidaridad ante un mundo cruel y lleno de prejuicios. En este sentido, lo que queda de religión entre la juventud sefardita es bien poco. La Keuilá es como parte de su patrimonio al que se aferran con tenacidad, como prueba de triunfo y supervivencia en medio de tanta persecución y tanto odio. Los sefardíes que formaron su hogar en países americanos en años recientes suelen mandar traer un rabino de Turquía, Grecia o Yugoslavia para dirigir su sinagoga. Generalmente, el rabino sirve de unión entre el viejo mundo y el nuevo, pero a veces resulta lo contrario. No se dan muchos casos tan interesantes, pero recuerdo uno que colgó la sotana a poco de llegar a una ciudad de Brasil. En la sinagoga de la capital esperaban con ansiedad el primer darus o sermón del rabino sefardí recién importado.
¿Cuál no fue la sorpresa de los feligreses cuando éste reveló ser un agnóstico, y en vez de ponderar las bondades del Todopoderoso, que debiera y pudiera impedir toda injusticia y maldad, dijo que no tenía pruebas de su existencia tal como la describen los creyentes, no sabía si existía o no, y no quería engañar a nadie, hablando de algo que no podía probar? Confesaba honradamente su ignorancia o su agnosticismo. Tropecé con él unos años más tarde en Sao Paulo, donde trabajaba de buhonero. A España volvieron muchas familias sefarditas antes del 14 de abril de 1931 y en mayor número después del advenimiento de la República. No hay estadísticas fidedignas, pues se confunden sencillamente con el resto de la población en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Mallorca, etc. Siempre los ha habido en Andalucía por su proximidad a Marruecos, y en Sevilla y Granada pasan por andaluces hasta por su manera de hablar y comerciar. Ya desde época no tan lejana algunas familias de estirpe balear, emparentadas con chuetas, se trasladaban desde el Oriente Próximo a Palma de Mallorca, como quien dice, después de unas largas vacaciones. Hace algunos años, tropecé con un sefardí de Oriente, establecido en Palma de Mallorca, quien se enamoró de una chueta y tuvo que convertirse al catolicismo para poder casarse con ella. Otro hecho interesante tenemos que consignar. A pesar del tiempo y la distancia, un buen número de sefardíes está inscrito en los consulados españoles, no perdieron su nacionalidad en el exilio y hasta mandan a sus hijos a hacer el servicio militar en España. Muy difícil es averiguar con exactitud el número de sefardíes del Oriente Próximo, quiero decir, de los identificables que no perdieron todavía su sello, establecidos en el mundo occidental. Me consta que hay florecientes comunidades no solamente en las Américas, Norte, Centro y Sur, sino también en Francia, Italia, Bélgica, Congo belga, Rodesia del Norte y del Sur y otros territorios del África del Sur. En los registros figuran de acuerdo con sus respectivas nacionalidades como ciudadanos de Francia, Turquía, Bulgaria, Yugoslavia, Grecia, Inglaterra, Egipto y hasta de España. Pero no es nada exagerado el número de estos sefardíes, si calculamos en cifras redondas, unas 500.000 almas. Un grupo de sefardíes visitaba las sinagogas del Tránsito y Santa María la Blanca, la casa de Greco. Su emoción era tal que no podían menos de exteriorizar en alta voz lo que sentían en su alma. La calle de Samuel Leví, en la Jerusalén sefardita, Toledo, de Toledot, les recordaba rincones similares en sus juderías de Oriente. Igual que cuando visitaban el barrio de Santa Cruz, en Sevilla, antigua judería. Lo mismo decían que les sucedía en Segovia, Ávila, Córdoba, Granada, algunas plazas y callejuelas de Madrid y Barcelona, los palacios de la Inquisición, la Plaza Mayor donde algunos de sus antepasados fueron sacados a los autos de fe, sentían tal estremecimiento que parecía que sus muertos todos vivían en ellos, creían rozarse con las sombras de antepasados. Toda la historia se concentraba en ellos. Lo mismo sucedía cuando paseaban por la calle de la Platería, de Palma de Mallorca. Cada piedra que pisaban tenía un mensaje para ellos. Nos ocuparemos más adelante del núcleo de sefardíes más importante, todavía identificable y único representativo de la España vieja, los sefardíes del Oriente Próximo, estén donde estén. Hablaremos de su cocina, sus cantares, tradiciones, costumbres, supersticiones, patronímicos, etc. y sobre todo de su habla actual, fenómeno maravilloso desde el punto de vista filológico e histórico. También tiene su aspecto poético y romántico el que una madre de la judería de Esmirna o de Rodas arrulle a su criatura en la cuna con la misma melodía y la misma letra que las madres de Medellín, Tehuantepec, Cochabamba o Sevilla. He aquí una de las estrofas de una canción de cuna sefardita: dúrmete mi alma, dúrmete mi vida, que tu padre viene con mucha alegría. Los enamorados todavía se susurran, mira que te quiero mucho bien. Antes de cerrar este capítulo quiero citar algunas frases del inmortal Castelar extraídas de sus Recuerdos de Italia 1870, en Roma hay contra ellos la misma repugnancia que en Mallorca contra los chuetas. En este tiempo de tolerancia religiosa, de instituciones democráticas, hemos visto expulsados del público baile mallorquín a 2 ciudadanos por pertenecer a la raza de los chuetas, es decir, por descender de judíos. El catolicismo de estas gentes llevado a la más extrema exaltación no les ha exentado de su culpa original.
Hay pueblos en la isla que tienen a gloria no haber consentido jamás en su recinto un chueta. Y algunos de estos chuetas firmaron el año 54 exposiciones contra la libertad religiosa, cuando todavía está caliente casi el quemadero donde ardieron los huesos de sus padres. Yo jamás he visto amor patrio como el amor de los judíos españoles. Tantas injusticias no han sido parte a inspirarles desvío a esta madre España convertida para ellos en madrastra. Conocí en Florencia un matrimonio judío que viajaba por Europa y venía de Damasco. La mujer era hermosísimo tipo oriental. Su pálida tez, entonada por la lumbre de ojos negros y profundos, circuida de larguísimas y umbrías pestañas, resaltaba entre los rizos de largos cabellos, como la seda de finos y relucientes. Era su nariz griega, como la nariz de la Venus de Milo, y sus labios rojos como un encendido carmín de la flor del granado. Llamóme la atención tanta belleza, como a ella le llamó la atención el idioma patrio que hablaba yo con varios españoles y americanos. Inmediatamente dirigióse a su marido y le dijo algunas palabras en español. La lengua nacional, hablada en tierra extraña, vibrando en los oídos del emigrado, transporta, enajena, como la más armoniosa música. No pude contenerme, y le dije, señora, ¿es usted española? Entonces me refirió que era judía, que naciera en Roma, que se casara con un griego, que habitaba Damasco, que aprendió el español en su sinagoga patria, y que lo hablaba con sus correligionarios de Oriente, entre los cuales muchos lo han conservado como piadoso recuerdo de su origen, como glorioso timbre de su estirpe. Los afectos más vivos siempre son los afectos más contrariados. Mi amor patrio, con ser tan intenso, parecióme tibio al compararlo con el amor a España de esa raza, que perseguida como manada de fieras, injuriada por toda clase de afrentas, desarraigada de suelo nacional, en la dispersión, en el destierro de 4 siglos, aún vuelve los ojos con amor a las tierras donde el sol se pone, y aún habla la lengua de sus perseguidores, a la manera que los antiguos israelitas entonaban los cánticos de sus profetas en las orillas del Eufrates, bajo los llorosos sauces de Babilonia. Al pensar esto, al sentir esto, vi como en visión magnética el movimiento político que había de romper la cadena de las tradiciones antiguas en mi patria, y juré, si alguna vez obtenía la confianza de mis conciudadanos para el magisterio altísimo del legislador, combatir sin descanso hasta alcanzar que no fuéramos en el mundo moderno monstruosa excepción por nuestra intolerancia y abriéramos las puertas de la patria a todas las ideas como a todas las sectas y consagráramos aquel derecho, sin él, cual todos los derechos son como si no fueran, el derecho de abrir la conciencia a la luz y adorar en público como en secreto al Dios que vive en la conciencia. El famoso escritor Jabotinsky, que vivió muchos años entre los sefardíes de Turquía, dice en uno de sus libros, el alma de los sefardíes es más floreciente que la de aquellos nacidos en un gueto del norte. El sefardí no ha padecido mucho, no ha estado forzado a escapar y a fingir tanto como lo han tenido que hacer estos últimos. Yo no he visto un sefardí que exagere, tiene medida en todo y aborrece las soluciones violentas y las confusiones paradójicas. Estoy seguro de que el judaísmo sefardí no aceptará ni que se borre totalmente la individualidad española, ni el otro extremo. En su autobiografía, escribe Jabotinsky, si Dios Todopoderoso me hubiese dado antes de nacer el derecho de escoger mi raza y mi nación, hubiera dicho, Israel bien, pero sefardí. Hay que reconocer que los sefardíes orientales en los últimos 2 siglos y medio no han dado ninguna figura sobresaliente en las ciencias y las artes, como lo hicieron sus hermanos establecidos en Holanda, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y las Américas. No han producido ningún Spinoza, Nordau, Freud, Einstein, Disraeli, Heine o Lombroso. Es comprensible, pues vivían en el Imperio Otomano que, además de Turquía, comprendía parte de Grecia, los países balcánicos, Siria y Egipto, en un ambiente atrasadísimo y nada propicio al cultivo de las letras. Aun con todo, es sorprendente que hayan podido sobrevivir como grupo puramente ibérico. Por haber subsistido hasta hoy, estos españoles de Oriente pueden ser considerados como la única y legítima representación de Sefarad. De su habla nos ocuparemos con detenimiento en otro capítulo. Diremos aquí, que sin quererlo o saberlo, todavía conservan con sus tradiciones, la hidalguía del viejo castellano, el orgullo y la altanería del aragonés, la fogosidad del catalán y el genio y humor del andaluz, hasta su hipérbole.
Por las juderías de Oriente he visto tipos físicamente idénticos a los que el Greco pintó en Toledo, en el entierro del conde de Orgaz y otros cuadros. Los sefardíes no sienten rencor hacia la España de hoy. Porque saben que hay una España eterna, la que, pese a los cambios temporales y los errores de sus gobernantes, vive en el alma de su pueblo noble y generoso, amante del progreso, la paz y la justicia, la España que no muere, la de Lope de Vega, Calderón, Cervantes y también de Jeuda Aleví el Castellano, de Maimónides y de Fernando de Rojas. Reminiscencias de la judería, datos y apuntes. Sobre la historia y la vida de las juderías de España algo se ha escrito, pero respecto de las juderías del Oriente Próximo, sucesoras o continuadoras de las de Toledo, Sevilla, Córdoba, Granada, Gerona, Barcelona, Mallorca, Cuenca, Tudela, se podrían llenar centenares de páginas de lo que de ellas se ignora. Y alrededor de muchos tipos, personajes y personajillos, podrían escribirse sendas obras novelescas basadas en hechos reales que conservo bien frescos en mi memoria. No me referiré a las juderías de Tetuán, Melilla, Orán, Argel o Casablanca que atesoran un mayor caudal de tradiciones, folclore y un lenguaje más puro, por su proximidad y contacto ininterrumpido con España. Hablaremos de las juderías del Oriente Próximo, de Sarajevo, Sofía, Adrianópolis y especialmente Rodas, Esmirna, Salónica y Constantinopla, para dejar constancia de mucho que seguramente tendrá que desaparecer pronto, después de tantos siglos de subsistencia. Estas juderías no eran hasta poco en Salónica, después de la devastación bárbara de los nazis, tristes guetos en los que los judíos de Polonia, Rumanía, Rusia, etc., debían habitar a la fuerza. Eran lugares que libremente elegían, poco después de la emigración en masa, como en Constantinopla, Salónica, Rodas y Esmirna, y se les asignaban para construir sus hogares, en grupos de desterrados de la misma región o ciudad de España, para desarrollar sus actividades sociales y comerciales. Algunas familias bien situadas tenían chalets en los barrios más elegantes de europeos y levantinos y sus residencias veraniegas a orilla del mar, pero la gran mayoría vivía en la judería. Una ciudad dentro de otra ciudad, con sus barrios alegres y soleados, con sus cortijos como llamaban a las grandes moradas con huerto, semejantes a las que se veían en el barrio de Santa Cruz, antigua judería sevillana, con sus portalones, inmensos postigos, verjas, patios, pozos y fuentes. En la judería de Esmirna había una calleja que se llamaba el Postigo de Leví, rincón muy parecido a los que rodean la casa de El Greco y la sinagoga de El Tránsito. Otra calle era la calle de los talalladores, por agruparse allí los músicos. En Rodas, además de la plaza principal, en la judería había la calle ancha, muy ancha y redonda. Tenían también barrios bajos con casuchas para pequeños artesanos, bufoneros y mercaderes modestos. Por allí hacían y vendían de todo, alcuzas, almireces, sedazos, pailas, pailones. No faltaba algún que otro mendigo que parecía que hacía un favor al pedir, con altanería, una sedacá, por amor del Dios. Aún las chozas eran limpias y todas encaladas de blanco. Los sábados y días de fiesta la gente se ponía ropa limpia y lucía zaragüeyes de vivos colores y fajas de seda donde metían la bolsa y la navaja. Había tabernas y puestos de frutas y golosinas, de frituras de carne, pescado e hígado, pepitas de sandía y de calabaza, cacahuetes, etc., que ofrecían como tapitas a los parroquianos de las tabernas. Aunque a todos les gustaba el buen vino, lo bebían con moderación en las comidas. Jamás se ha visto un borracho entre aquella muchedumbre alegre y lozana. Tampoco recuerdan los ancianos que haya tenido que intervenir la policía en riñas o alborotos callejeros, mucho menos en crímenes de ninguna clase, viéndose, por lo tanto, las cárceles del país libres de huéspedes sefardíes. El oficio de maqueró era inconcebible entre ellos, y ni soñar que una mujer sefardita se dedicase a la prostitución. Los vendedores ambulantes que vendían higos, cantaban el pregón así: higos, higos Bardajik, labrados por la serenada A. A propósito, se referían sin saberlo a los higos de Bardaxí o Bardaji, de la provincia de Huesca. Los emigrados seguramente trajeron la semilla a Esmirna donde los sefarditas tuvieron casi el monopolio de sus famosos higos. En las callejuelas llenas de gente bullanguera, no se oía una sola palabra sino en español, del tiempo de Cervantes. Entre la gritería pregonaban su mercancía, a 5 la libra pimentón,
arrope para los bimuelos, buñuelos, laurel para la sucá, merquen los bollos de Salomónico Pérez. Era costumbre, sobre todo en Salónica, llamar Davico o Salomónico hasta a ancianos con barbas blancas. ¿Qué emoción no sentiría el turista hispano al perderse por aquellas juderías, sus ventanas y balcones llenos de tiestos de albahaca, ruda, mejorana, claveles y jazmines, y oír hablar en su lenguaje? Tenían también su rastro como los de España. Se llamaba Bed Bazaar y allí vendían toda clase de baratijas, con los mismos regateos y las mismas gitanerías. Sus periódicos se llamaban El Tiempo, El Comercial, El Novelista, La Buena Esperanza, La Vara, El Juguetón, etcétera, etcétera. Los sefardíes fueron los primeros en introducir la imprenta en el Imperio Otomano, en 1515. Obras que habían quedado interrumpidas en España, fueron terminadas en el exilio. Recuerdo haber visto en el Jewish Theological Seminary of America un manuscrito de la Biblia empezado en Toledo 4 meses antes de la expulsión y completado en Constantinopla en 1497. Desde que los turcos adoptaron el alfabeto latino, los pocos periódicos o libros que publican los sefardíes ya no son impresos en caracteres aljamiados sino latinos, pero con el peculiar alfabeto de los turcos. Escriben secreto que suena igual que secreto, porque la C de los turcos es como una Ch en español, y cuán fácil les hubiera sido adoptar de una vez el alfabeto español actual. En la judería tenían sus tañedores y cantaores de ambos sexos que acudían a alegrar las nochadas, los aniversarios, los desposorios y las bodas. Algunos copleros improvisaban coplas. No faltaba el poeta o el orador de pacotilla, el discursista que echaba un darus o sermón por un sí o por un no. Había también algún matón, como no, echao pa'lante, y un loco que otro, inofensivo como Davico el loco, Raelica la loca y Roxica la loca. Abundaban sí, las comadres y las viejas chismosas y dicharacheras que hablaban hasta por los codos, en las puertas, las ventanas y las esquinas, todas ellas retratos vivos de las que pintan el arcipreste de Ita y el de Talavera. El mismo lenguaje, las mismas expresiones, entonces castizas y ya en desuso en España. Decían las comadres del arcipreste de Talavera, mal alandre, nunca otra coma. Así viva mis hijos criados, no vea más mancilla de lo que pari, así goce de los que yo más amo, así sea yo casada, así me alumbre Dios, así cumpla Dios mis deseos, así goce de mí, así vivas tú, así viva yo, así vos de Dios salud. Así viva Juan González. Parece que oigo hablar a estas viejas sefarditas que todavía dicen textualmente, así vivas tú, así viva yo, así vivamos tú y yo, landre que le dé, el Dios que me mate si es mentira lo que digo. Samuelico no quiere, que nunca quiera, el pobre de Jaime, la desmasalada de Estrella, etc. Maldiciones corrientes entre los sefardíes, el guerco, huerco, que se lo lleve, ida y sin venida, masal bajo, para mortaja, maldita sea, maldita la hora en que nació, malograda que la vea, vaya en hora mala, etc., etc. Bendiciones y buenos augurios, que logre y no se malogre, masal alto, lo contrario de masal bajo, que goce y que logre, todo bueno me tengas, o mucho y bueno me tengas, blanca y contenta, como decía Espinel, rica y contenta, cuadrado de allín, hará y ojo mayo, en 2 idiomas por si acaso. Allinará en hebreo quiere decir ojo mayo. Cuando estrenaban un vestido o cualquier cosa nueva, con salud o con salud y con vida. Cuando daban de comer a un niño, ensudia que se le haga. Y ensundia que se le haga como la leche de su madre. En las visitas, con bueno o para bien que vengamos siempre, en divinas palabras de Valle Inclán, con bien llegues. Otras expresiones comunes, alabado, alabado sea el Dios, alabado el Dios, así el Dios me dé todo bueno, el Dios tenga tu cargo, por te cuide, el Dios que mire y se apiade, primero el Dios, saluda viendo, por el Dios de tu Padre, por el Dios que es uno. Cuando querían jurar la verdad de una cosa, encontrándose en la mesa, tomaban el pan en la mano y decían, por este pan del Dios, leemos en el Buscón de Quevedo, por este pan de Dios que no he comido mejor cosa en mi vida. Al que estornudaba le decían vivas. Si era un niño, al primer estornudo le decían, vivas, después del segundo, crezcas y al tercero, y enflorezcas. Los saludos comunes, buenos días tengan, o tengáis, al que contestaban buenos, tengan salud y vida, vengan en buena hora, contestando, ven hora me tengan,
quedabas en buena hora, vayan en buena hora, con bien amanezca, contestando, amanezca con salud. Había un tipo de mal genio a quien le preguntaron: ¿y cómo amaneció hermano Rafael? Y contestó: ¿y a vos qué vos importa? A las visitas siempre había que pasarles la bandeja de dulces para que no se marcharan sin endulzarse. Pero antes de servirse, los endulzados expresaban sus buenos deseos a los de la casa: para bueno que vengamos, saludosos y gananciosos, para fiestas y alegrías. Dirigiéndose a los mayores, particularmente a las hembras, casada y ahijada, con hijos, y a las mujeres embarazadas, parida de hijo. Al niño pícaro o a la niña traviesa, mejor que te mande el Dios. Las muchachas de servir solían entrar en las casas de sus amos casi unas niñas y generalmente, después de años de servicio, salían casadas. Cuando querían asegurar la verdad, juraban así: así el Dios me quite de casas de la gente o así me vea casada. Si las criadas juraban de esta manera, había que creerlas. Había casamenteros y casamenteras, quienes por un módico porcentaje de la dote, arreglaban los desposorios entre las familias de los candidatos. Los novios casi nunca salían solos, sino con la dueña o la carabina, como la llaman burlonamente en España. El día de la boda pasaba por las calles del barrio una alegre procesión de carrozas abiertas. En una de ellas iban el novio y la novia y en las otras se exhibían los manteles, las sábanas, hasta la ropa interior del ajuar. Desde su más tierna infancia la novia había estado bordando estas prendas, las que eran cuidadosamente guardadas en un baúl especial. Cuántos sueños, cuántas ilusiones quedaban prendidos en los primorosos bordados que adornaban las piezas del ajuar. Las bodas duraban una semana, igual que hoy en ciertas aldeas españolas. Banquetes iban, banquetes venían, además de las nochadas de cantos y bailes antiguos. En uno de estos días de jolgorio, traía el novio a su casa un pescado grande, adornado de oropel. Le seguían sus amigos y los tañedores. El pescado, que era ofrecido a la novia, era un símbolo de fertilidad y representaba las esperanzas del joven marido por una numerosa prole. Se llama el pescado de ceba. Igual que en el mundo hispánico, los motes eran moneda corriente. Tienen todavía algunos muy expresivos como Mena em talega, Arruguete, Negro en vida, Negro en muerte, Jaime Roxas, el de las bragas flojas, Ananel Corcovado, Tira la piedra y esconde la mano. Simba la larga, equivalente a Juana la larga. Si alguien de la familia estaba ausente, o de viaje, decían a sus allegados de muerte que no manque fulano y estos contestaban: ni manques. También decían: buenas horas tenga fulano. En Salónica dicen: fijo de puta, y en Esmirna, Rodas, etc., hijo de puta, y puta vieja y demás filigranas, igual que en España. También son idénticos los piropos como bendita la madre que te parió, o bendita la madre que te trajo al mundo. A las tiendas grandes las llamaban magazines y a las pequeñas, boticas, como en castellano antiguo. Recuerdo un cartelón a la entrada de una botica en caracteres raci, que decía textualmente: hoy al contado, mañana fiado. El atuendo de las mujeres solteras era más o menos a la europea, pero con su chal, mantón o rebozo. También llevaban chapeo. Las mujeres casadas, hasta hace más o menos 3 o 4 décadas, llevaban un tocado semejante a los que vemos por tierras de Murcia o Andalucía, de terciopelo rojo, verde, negro o azul, adornado con perlas en la frente. Tapaba la cabellera un pañuelo de tafetán negro. Estos tocados eran distintos según la judería, en Salónica, Rodas, Esmirna o Constantinopla. Las madres llevaban debajo de la zamarra o del bolero un jubón profundamente descotado. Los hombres del pueblo llevaban zaragüeyes de colores vivos con chaquetilla corta de paño o de seda, vestimenta que ya ha desaparecido. Los sábados y días de fiesta se llenaban las queyot para oír cantar los piyutim a los maftirim, antiguos cantantes melodiosos, en lazón y en ladino. Las sinagogas tenían nombres de cal mayor, cal ébora, cal portugués, cal zaragozí, etc., de acuerdo con la procedencia de sus fundadores. En las juderías, las apostasías o conversiones eran rarísimas. Salvo el caso histórico de Sabbatai Zevi, que allá por el siglo XVII conmovió al judaísmo mundial, anunciándose como el Mesías. Él y sus seguidores tuvieron que convertirse al islamismo para salvar el pellejo,
pero sus descendientes conservaron secretamente hasta hace pocos años algunos preceptos judaicos y hablan español entre ellos. Los llaman en turco de mimes, conversos. Las iglesias protestantes, particularmente de Escocia, enviaron a las juderías sendas misiones, con Biblias en ladino, Antiguo y Nuevo Testamento. Abrieron clínicas, escuelas, hospitales, todo en balde, porque en 50 años de propaganda apenas consiguieron convertir a algunas docenas de familias pobres. Entre ellas, la principal, la del Jaam Segura, que de rabino de misa y olla se convirtió en predicador protestante. Predicaba todos los sábados, en español, en los mismos locales donde estaban situadas las clínicas. Echaba el sermón antes de que fueran atendidos los pacientes o entregadas las medicinas. Tenían un pequeño templo donde celebraban los sábados servicios religiosos en español. Eran de la secta adventista que observa el sábado en vez del domingo, y esto venía bien a los pocos feligreses sefarditas. Total, que después de invertir tanto dinero, los resultados fueron insignificantes. Más raros eran todavía los casos de conversión al mahometismo. Algún haragán que otro que quería vivir a cuerpo de rey, pues los turcos premiaban a los que se convertían a su religión, dándoles tierras y más de una mujer para cultivarlas. Un joven que tenía buena voz se convirtió y llegó a ocupar el puesto de muezín de la mezquita de Casabá. Sus 2 hermanos menores se convirtieron más tarde, y se acabaron las penas de los 3, pero mataron de pena a su padre. En realidad, para los sefardíes de Turquía, hace años, la palabra turco o turca no significaba nada malo. Mira que me hago turco era la peor amenaza que un marido iracundo podía hacer a su mujer. Como esto significaba el cambio de religión y la posibilidad de adquirir varias esposas, la pobre mujer, muerta de miedo, accedía a todos y se reconciliaba enseguida. Una cancioncita popular relataba las peripecias de una mujer que había estropeado un plato de yapraques, arroz envuelto en hojas de parra, y amargada por las quejas del marido, se había hecho turca. En la judería había pregoneros de oficio, para anunciar las celebraciones especiales de la Keuilá, las bodas, las circuncisiones, las fiestas de las paridas, etc. También acontecimientos, de vez en cuando, como la dulce. Se trataba de aguas dañadas por los espíritus, que no se debían beber en determinadas horas de tal día o noche. Aguas que podían traer contaminaciones y males sin cuenta. Terminaba el pregonero su amonestación con estas palabras: guarda vos, que el Dios vos guarde. Abundaban las supersticiones y, naturalmente, los adivinos y echadores y echadoras de Goray. Había percantadoras, vida encantamientos, en libros antiguos, que ahuyentaban a los malos espíritus. No había vieja que no supiera hacer por espanto. Después de unas oraciones cabalísticas, terminaban, siempre en español, con semejantes palabras: como saltan estas centellas, así salten los ojos de tus enemigos y el Dios te guarde de Nazar y Ojo Mayo, mientras iba echando a la humber el puñado de sal que tenía en la mano, después de pasarlo varias veces por la cabeza del paciente. Que me muera yo o me voy a morir, decían las mujeres angustiadas por algún contratiempo, o en momentos de congoja. Por si acaso, algunas sustituían el morir por vivir, diciendo me voy a vivir, para que las hadas no se equivocaran y las tomaran en serio. Por muerte que nos lo tome el Dios cuando surgía alguna calamidad, por leve que fuese. Era una especie de trato con el de arriba para evitar males peores en el futuro, toma y daca. Al relatar una desgracia de un tercero, pero hablando en primera persona, siempre intercalaban un el allá, por si acaso. Por ejemplo, Samuélico fue a ver a su patrón y le dijo: así viváis vos que me pujéis la semana, que me muero de hambre, el allá. Así el mala Amabet o ángel de la muerte no sustituiría una persona por otra. Los de abajo, a los que, para adularlos, a veces llamaban los mejores de nosotros, eran fantasmas o duendes con pies de gallina que aparecían a menudo, con malas bromas, en algunas casas encantadas. Había que sobornarlos de alguna manera. Uno de los trucos era salirse toda la familia de la casa por unas horas, dejando sobre la mesa de la sala un plato de golosinas. Cuando volvían, se sentían más tranquilos y dejaban de oír aquellos ruidos extraños, suponiendo que los mejores de nosotros habían disfrutado, aunque fuera simbólicamente, de las golosinas.
Hasta hace algunas décadas, había en Rodas plañideras, endechadoras profesionales que iban a los entierros a cantar, llorar y ensalzar los dones del difunto o la difunta. Felizmente ya no guardan la vieja costumbre de exhibir la ropa interior de la desposada, para convencer al vecindario, después de la primera noche de bodas, de que era virgen. Tenía que haber alguna que otra Celestina duquesa en adobar ciertas irregularidades o roturas prematuras. ¿Acaso sea pecado mortal el jurar invocando en balde el nombre de Moisés, pero la gente juraba frecuentemente por la ley santa o por la ley de Mosé? Hasta en este particular se asemejan a los hispanos que también se toman libertades con las cosas y los nombres santos. Sus blasfemias, también igual que en España, hacen frecuente mención de ciertas funciones fisiológicas. Las juderías cuidaban bien a sus menesterosos y ninguno era carga pública. En todas las casas, templos, salas de fiestas, etc., colgaban en las paredes cojetas, alcancías grandes de latón donde todos echaban su menudo, para obras benéficas, hospitales, limosnas para desamparados, etc. Darse la mano era una expresión común. Cuando se daban la mano, quedaba el trato cerrado, y nada más que la muerte podía anularlo. Raras veces firmaban documentos en la vida comercial. La palabra era más que un acta notarial de hoy. No sé cómo andarán hoy las cosas, pero, por regla general, salvo raras excepciones, los sefardíes son buenos cumplidores. La hospitalidad era proverbial. Las puertas estaban abiertas de par en par al forastero o al amigo. Siempre había en los cojinillos primeros de colchones, sábanas, colchas y mantas de reserva y a nadie se le dejaba ir a la posada u hotel. Tenían camaretas especiales para los huéspedes. Además de la familia, que era numerosa, nunca faltaban en la mesa 3 o 4 comensales de fuera, pobres o ricos. Buen trabajo tenía el que escudillaba, de escudilla, escudillar, la comida a tanta gente, para que nadie se levantara hambriento. En vez de buen provecho o que le aproveche, los sefardíes dicen, verá y saludo en sundia que se le haga, la gordura entonces era una bendición y no una desgracia. La cortesía oriental es una de las herencias más preciadas en el mundo hispánico. En ningún otro idioma, a no ser el castellano, el árabe o el turco, hay el equivalente de usted gusta que espontáneamente decimos a quien nos ve comer algo o pasa por nuestra mesa. El buyurun del turco y el fadal del árabe no tienen sentido entre los pueblos occidentales. Para servir a usted o está usted en su casa son expresiones típicamente orientales. Aún hoy, es raro entre los sefardíes tutear al padre o a la madre. Siempre les hablan en tercera persona. Cuando alguien llama, desde una distancia, a otra persona, sobre todo si ésta es menor, contesta, que mande, que me ordene, que me mande. Contestar de otra manera es descortesía. Como verán, en la judería se vivía toda una vida, con sus congojas e intrigas, sus odios y amores, con todas las virtudes, los defectos y el humor de la España de siempre. Además de los días de fiesta tradicionales, había en algunas juderías el Purim de Zaragoza, en conmemoración de no sé qué milagro por el que se salvaron de una matanza los hebreos aragoneses. Desde el viernes por la tarde se tomaba sabbat, es decir, empezaba el día del descanso y reposo. Todo el mundo se ponía ropa limpia y zapatetas nuevas. No fumaban ni echaban lumbre, pero algunos mozos turcos pasaban por las calles gritando lumbre, lumbre en español, y encendían los hornos y braseros por unas monedas de cobre. Era extraordinaria la impresión que causaba a los sefardíes el oír por primera vez hablar español en tierras extrañas. El que no había salido nunca de la judería se sentía atraído hacia esas personas de tez blanca, negra o cobriza como si fueran de su propia familia. Como bien decía Unamuno, la sangre del espíritu es el idioma. Hace algún tiempo, un sefardí establecido en La Habana mandó venir a su señora madre, una ancianita que nunca había salido de Salónica. Al pisar tierra cubana exclamó la buena mujer con asombro, «Oye, mijico, ¿todos son judíos aquí, que hablan como nosotros?» Los turcos y griegos creían que el idioma de los sefardíes era judío, así como sus cantares. Por eso, cuando el Jaime I llegó a Constantinopla en 1923, los turcos decían que había llegado un barco judío porque los tripulantes hablaban español. Me contaron el caso cómico de un marinero español que paseaba en coche, molesto por la lentitud de los caballos, se puso a insultar al cochero,
seguro de que no le entendía. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando el cochero se volvió en su asiento y le devolvió blasfemia por blasfemia en su propio idioma? Un griego de Salónica que, como todos los griegos de aquella población, en la que el 90% de los habitantes era de estirpe sefardita, entendía el ladino o hebreica, hebreo según creían, al desembarcar en un puerto mexicano, exclamó: ¿qué es lo que pasa, que aquí todo el mundo habla judío? Después de los trágicos pogroms de Kiev y Kishinev, en Rumanía, algunos grupos de askenazíes llegaron a Turquía por el Mar Negro. Hasta entonces, apenas había unas docenas de familias, con su propia sinagoga y su propio barrio, salvo una próspera colonia agrícola Rishon LeZion en Palestina, financiada por la Jewish Colonization Association, de Londres. La gente del pueblo no creía que fueran judíos porque no tenían nombres españoles ni hablaban español. Es divertido el caso de una familia prominente sefardí de Constantinopla cuya hija estaba enamorada de un español de España, funcionario que era de una CIA internacional de transportes. Querían casarse, pero los padres se opusieron por cuestión de religión. La abuela de la muchacha abogaba por el joven, convencida de que era de los nuestros porque hablaba español y tenía alcuña de Castro. Total, que se deshizo el idilio. Algunos años más tarde, la hermosa sefardita se casaba con un rico comerciante askenazita, con gran indignación de la abuela ya que, según ella, no podía ser judío quien no hablaba español. El gran rabino, desde Constantinopla, políticamente hablando, regía internamente a los sefardíes de las juderías, independientemente del gobierno. Nombraba a los grandes rabinos de las comunidades de Esmirna, Rodas, Salónica, etc. Legalizaba los matrimonios y funciones, reglamentaba los divorcios, las prácticas del culto y el cumplimiento de las fechas, excomulgaba, imponía multas y castigos. Las autoridades turcas únicamente intervenían en la aplicación de las sanciones rabínicas. Recuerdo el caso de Abraham Galante, el gran polígrafo de Rodas y el profesor José Romano, director de La Voz del Pueblo, quienes el día del gran ayuno de Kipur fueron vistos comiendo en un café griego en Esmirna. El gran rabino los mandó exiliar a Bodrum, para castigarlos. Igual hicieron los rabinos en Holanda en el siglo XVII con Benito Espinosa y Uriel Acosta. Después de cumplir la pena, Galante se refugió en el Cairo, donde fundó La Vara, semanario político y picaresco para atacar al sultán y al gran rabino. El periódico circulaba libremente en Egipto y clandestinamente en Turquía. Galante volvió a Turquía después del triunfo de los jóvenes turcos, a cuyo partido pertenecía. Él habla de los sefardíes. El lenguaje hablado hasta el día de hoy, más o menos parejo, más puro entre los que pasan de la cuarentena, por 500.000 de sefardíes, no es tan antiguo como el que se hablaba en España en los siglos XI, XII y XIII. Es más bien el de los siglos XVI al XVIII, ya que tiene bastante del castellano moderno. Algo de la época precervantina, como la de los arciprestes de Hita y de Talavera, y mucho de los tiempos de Fernando de Rojas, Cervantes, Quevedo, etc., que no dista tanto del lenguaje actual en el mundo hispánico. En todos los casos, el español arcaico de los sefardíes no es tan diferente del moderno como lo son el francés y el inglés antiguos. Lingüísticamente sobre todo, los sefardíes del Oriente Próximo son la vieja España en conserva. Un fenómeno de transmisión oral que no tiene paralelo en la historia. Se puede conservar un idioma escrito, pero es casi imposible tener una idea exacta de la pronunciación en el siglo XVI, puesto que no se podía grabar la voz. El caso del castellano, sin embargo, es distinto, ya que los sefardíes constituyen discos fonográficos de carne y hueso del idioma arcaico. ¿Qué no darían los estudiantes del francés o inglés antiguos por tener semejantes discos para poder averiguar cómo pronunciaban su idioma en siglos pasados? Don Rufino José Cuervo, en su admirable obra Puntaciones críticas sobre el lenguaje de los bogotanos, dedica un par de páginas solamente al lenguaje de los sefardíes, fruto de sus investigaciones, a raíz de una corta visita a don David Fresco, director del Tiempo, en Constantinopla, en 1878. Lástima que le haya faltado el tiempo necesario para profundizar y acopiar mayor caudal de datos y comparaciones en las distintas juderías del Oriente Próximo. Seguramente sus descubrimientos hubieran sido más enjundiosos. Es lógico pues que la pronunciación judeo-española era la pronunciación del castellano en la época de la expulsión. Asimismo,
es de suponer que la lengua arcaica de los sefardíes, con sus giros y voces peculiares, era la lengua de la España de 1492. No se pronuncia igual en Salónica y en las demás juderías. Tampoco el acento es el mismo en todas partes, según la región de procedencia. El tono del saloniciano es algo dulzón, parecido al mexicano. En Rodas lo cantan un tanto y pronuncian a veces la O como U, igual que en algunas partes de Galicia y Asturias, vinu por vino, dixu por dijo, culuradu por colorado, etc. Hay entre judería y judería vocablos distintos para expresar las mismas cosas, como veremos más adelante. Así como podemos decir si un español es de Andalucía, Aragón o Cataluña por su manera de hablar, el acento y la pronunciación, sabemos si un sefardí es de Rodas, Esmirna, Constantinopla, Salónica o Belgrado. A Salónica llegaron muchos expulsados que habían permanecido largo tiempo en Italia y en Provenza y trajeron vocablos que en otras comarcas son completamente desconocidos. Si en Salónica dicen ascender, en Esmirna y en Rodas, por ejemplo, dicen encender, correctamente. En algunos lugares de los Balcanes, por ejemplo, dicen arrascatina y en Esmirna arrasquina. En Bulgaria y Yugoslavia dicen dónde está la tía Grada, por dónde está. Y lo que estás haciendo, que son formas más antiguas que en Turquía. En la Celestina también leemos do por dónde. En Rodas dicen mexer y mexedora y en Esmirna dicen cunar y cuna. Patín en Rodas es escalón en Esmirna. En Rodas dicen besos y en Esmirna muxos y labios. En los escritos del arcipreste de Talavera también hallamos besos por labios. En Rodas tirar se usa correctamente para tirar o botar algo, mientras que en Esmirna es echar. Tirar úsase correctamente en el sentido de disparar un tiro. En Constantinopla dicen guisandera y en Esmirna cocinera. Los sefardíes dicen me da asco como en castellano moderno, pero en Constantinopla solamente me tomó asco. Véase la mujer envidiosa del arcipreste de Talavera, asco nos tomó. En Constantinopla dicen deciré y en otras partes dicen dire, deciré en portugués. En Esmirna dicen sentadera pero también tafanarit para no usar la palabra más vulgar. Apostaría que bien pocos hispanos saben lo que quiere decir tafanario, y aunque la palabra está en desuso, todavía se encuentra en el diccionario de la Academia. Solamente en Salónica se conserva la F antigua, mientras que en las demás juderías usan la H muda moderna, pero la omiten como si no existiera, y no existe en realidad ya que no se pronuncia. El ladino verdaderamente tiene muchísimo del castellano que evolucionó posteriormente al siglo XVII, es decir, del castellano actual porque no todos los desterrados descienden, como vamos a probar, de los que salieron de España en 1492. Es lógico pues pensar que los fugitivos marranos que llegaron mucho más tarde aportaron nuevos vocablos y giros y acercaron más el antiguo lenguaje al moderno. Por lo tanto, si en Salónica dicen fechizos, fechiceras, fablar, forno, facer, fabas, fecho, fermosa, etc., en las demás juderías escriben y pronuncian estas palabras sin la F. En algunas palabras, la F antigua se ha conservado también en otras juderías como las de Esmirna y Rodas, como se ha conservado en ciertas partes de la América hispana. En Chile, dicen fierro y los sefardíes también, ya sean de Salónica o de Esmirna. Todos los sefardíes dicen follo por hoyo, ferrojo y ferrogeniado, forca, enforcar, afalagar, falago, fato, porato, fadas, fadario, no se le fadó, por no tuvo suerte, bafo, por bao, mofo, enmofecido, etc. Claro que los salonicianos no ponen una F donde nunca la hubo y dicen igual que en Esmirna haber, echar, echarse, etc. Conste que en libros antiguos de España vemos deletreado haber y no haber. Como hasta mediados del siglo XVIII seguían llegando familias de marranos a esas juderías orientales, traían consigo nuevos romances y nuevas voces. Remozaron un tanto el habla. Aunque los sefardíes provienen de todas las regiones de España y Portugal, nunca hablaron el catalán o el gallego porque los castellanos eran más numerosos y absorbieron a los de todas las demás regiones. Incluso asimilaron a los hebreos indígenas que habían encontrado en Turquía y que no venían de la península. Sin embargo, se han conservado muchas voces catalanas, asturianas, leonesas, gallegas, etc., aunque muchas de estas voces eran igualmente castellanas antiguas. Los sefardíes dicen orina y orinar,
pero también vulgarmente pixada y pixar, como en valenciano. Es natural que se hayan introducido algunas voces turcas y griegas, y más tarde francesas, castellanizándolas, pero no tantas como era de esperar. Los turcos y griegos también tomaron algunas expresiones de los sefardíes. Dicen los turcos, comer bar, hay que dar de comer, hay que untar, sobomar. Los sefardíes tienen penas y también dertes, del turco, dert pena, soy dear, lo soy deo por asaltar, asaltó. De caristermerk, verbo turco por mesdar, hicieron caristirear y lo usan en lugar de entrometerse. No te caristirees, por no te metas donde no te importa, o nadie te llama. Pero la palabra mesdar la usan también en su sentido correcto. Como tienen, o tenían, poco contacto con los turcos, hablaban mal el idioma de la tierra, y solamente en sus relaciones comerciales. Los griegos ni siquiera lo comprendían. A menudo, particularmente durante las vacaciones, las madres, buscando un poco de tranquilidad, enviaban a los chiquillos a casa de la tía o abuela, diciéndoles vete donde la tía Sarota para que te dé un poco de otur burda. En turco otur burda quiere decir siéntate aquí. Qué buena golosina debe ser otur burda, pensaba el niño, y con la esperanza de probarla, se quedaba sentadito durante algunas horas en casa de la tía, de la abuela o de la vecina, hasta que le traían un poco de mazapán, de piñonate, de alegría o dulce de membrillo. Bre, voz que en Turquía usan también griegos y turcos, para llamar la atención de alguien cuyo nombre se desconoce. Es una abreviación de hombre que usan los sefardíes. Bre igual que los españoles de España. Es maravilloso cómo a pesar de los siglos transcurridos y sin contacto alguno con España, el ladino o judeo español, como quieran llamarlo, se haya conservado relativamente puro por transmisión oral. No pretendo haber descubierto el Mediterráneo, pero algo tengo que aportar en beneficio de los investigadores especializados. Son tesoros que no me pertenecen y me es obligatorio dejar constancia de mis experiencias y hallazgos en el mundo hispánico. Al leer obras de siglos pasados y en observaciones y estudios en algunos pueblos de España e Hispanoamérica, cuyos campesinos no han evolucionado del todo, he hallado expresiones idénticas a las de estos españoles en conserva que son los sefardíes del Oriente Próximo. En un diccionario etimológico he visto clasificados simplemente como judeo-españoles vocablos usados hoy por los sefardíes que en realidad son del español antiguo y eran correctos en el pasado no lejano. Dice don Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana, ladino, en rigor vale lo mismo que latino, mudada la T por la de media. La gente bárbara en España deprendió mal la pureza de la lengua romana, y a los que la trabajaban y eran elegantes en ella los llamaban ladinos. Así definió el diccionario de la Real Academia este vocablo, ladino. Aplicábase al romance o castellano antiguo. Las vocales a, e, i, o, u son las mismas en ladino, alef, yod, y bab. Solo que la yod es e y a la vez i, y la bab es una o y una u. Pero se las arreglaban bastante bien. Y si en la palabra escribir hay 3 yods, la primera la pronuncian como e y las otras 2 como i. Lo mismo pasa con la palabra mucho. La primera bab es u y la segunda bab es o. Las consonantes, b, y, v, en raci o ladino, bet y bet. La bet es una b con un puntito encima. En burro se pronuncia la b explosiva labial, sorda. En bobo, la segunda b es como la v labiodental. En España e Hispanoamérica a menudo se confunden con la b de burro y la v de vaca, sobre todo cuando hay 2 bs en la misma palabra, siendo la de en medio más bien pronunciada como v. Por esto los sefardíes escriben así bobo, pero pronuncian igual que en español moderno aunque se escriba bobo. Los sefardíes escriben, como en el castellano antiguo, baba, babador, babero, vivir, Córdoba, cordobés, voz, voces, cabafia, etc., etc. La escritura raci tiene algunos sonidos que no tiene el castellano actual, como la x, x antigua, catalana, la j, catalana y francesa también, y la g, como en francés e inglés en adjective. La d en castellano tiene 2 sonidos, al principio de la palabra es de fuerte, en medio y al final es de media, como de en inglés. Los sefardíes tienen la dalet, por d, y la dalet con un puntito encima que se convierte en de media. La h, como no tiene sonido ninguno, no existe para los sefardíes, que escriben aviar, harina, hacer,
etc. Pero sí existe la ed que equivale a la J moderna española. Escriben Aragán y pronuncian la H aspirada, como ed, igual que en algunas partes de Andalucía. La J gutural moderna, como veremos, no la pronuncian así los sefardíes, como tampoco los asturianos, catalanes y gallegos. Sin embargo, escriben andrajo, por andrajo, y pronuncian la H, o ed, como la J gutural moderna, y la J como en catalán o francés. He oído en Andalucía y México decir fuerte por fuerte, fuente por fuente, afuera por afuera, juites por fuiste, igual que entre los sefardíes no letrados, es decir, convirtiendo la F en J, o ed. En Andalucía también aspiran la H que es muda siempre en español, y la palabra Aragán, por ejemplo, la pronuncian como los sefardíes, jaragan. A propósito, los sefardíes no conocen la voz perezoso, sino Aragán. La C y la Z no se pronuncian como en el castellano moderno, igual que en ciertas partes de España y en toda la América hispana. En ladino, la CAF corresponde a la C en cama y la Z a la SAIN, pero dental fricativa, sonora, como en francés o inglés, en SO. La SAIN con un puntito encima, o una tilde, se convierte en SAIN, es decir, en J catalana o francesa, Puyol, jambón. Ojo se escribe con SAIN y la J se pronuncia como en catalán. Por lo que he podido averiguar, en los tiempos de Nebrija y de Juan de Valdés, la C y la Z no se cedían. El ceseo comenzó probablemente a principios del siglo XVI. Nota sobre el idioma sefardí. La sameja equivale a la S que en castellano moderno es dental fricativa, sorda como en sol, soldado, etc. Pero en ladino, la S de rosa es pronunciada como la Z francesa, y escriben rosa con SAIN en vez de S. Lo mismo sucede con las palabras mesa, miseria, casa, etc., en las que la S es sustituida por una SAIN suave. Por ejemplo, ceniza se escribe y se pronuncia en ladino ceniza, la Z o SAIN aquí es como la Z francesa. En casarse, la primera S es suave y la segunda es fuerte como la S castellana. Y por esto escriben y pronuncian, casa por casa, casarse por casarse, recio por recio, encías por encías, casar por casar o ir de casa, etc., etc. Paciencia, por paciencia, ciencia, por ciencia. En libros antiguos españoles he visto deletreadas algunas palabras con C cedilla, S fuerte, en vez de Z, tales como raza, masa, etc. Los sefardíes escriben beso, besar, así he visto estos vocablos en diccionarios de 1600 a 1650, y no beso, besar, etc. La L y la Y. En ladino hay una sola consonante compuesta por una lamed y dos yots como en yerba, y así no hay complicaciones entre la L y la Y, que tantos dolores de cabeza causan. Cerca de San Diego, California, hay un pueblecito a orilla del mar que se llama La Joya, y que los norteamericanos pronuncian La Jola. Supongo que los españoles y mexicanos, antiguos habitantes de California, deletreaban mal joya en vez de joya, y el error de ortografía se perpetuó en la geografía. La che en ladino es un aguimal, G, con una tilde, equivalente en el alfabeto francés a la TCH. En chapeo, chamuscado, chichón, etc. La misma letra guimal se convierte de G, también en G francesa o G catalana, poniendo un puntito encima. Así que guiar escriben con guimal sencillamente giar y judío, con una dilla, no J moderna. Pronuncian judío, acento en la última sílaba, y judía es judia, acento en la I. Caso inexplicable, pero real. Si dicen judío deberían decir judía, pero el masculino sigue siendo judío y el femenino judía. En el castellano actual no hay consonantes equivalentes a la G y la J catalana. Tampoco tiene la X que es una sino es H antigua, como la pronuncian los gallegos, portugueses y asturianos, y los sefardíes, que tienen todas estas consonantes en su alfabeto raci o ladino. La X antigua es una sin en ladino y se pronuncia igual que en asturiano, gallego y catalán como en caxa, congoxa, etc. La J no la pronuncian los sefardíes guturalmente sino como una J catalana o francesa. La G es G en guerra, J francesa en general y G catalana o dilla francesa en generación. A propósito de las influencias hebraicas en el castellano y el lenguaje ritual y religioso ladino.
La Biblia y los libros de rezos editados en el antiguo Imperio Otomano por los rabinos españoles venían impresos en dos idiomas, eso es, en lazón por un lado y en ladino por el otro. Llamaban lazón a lazón codes, o la lengua santa. Todo en caracteres razi, exclusivamente sefardíes. Asimismo, los libros auxiliares, litúrgicos o no, comentarios, poemas, cantares religiosos compuestos en España, algunos de los cuales fueron también adoptados por los askenazíes, no todos. Como la mayoría de los fieles no comprendía el hebreo, igual que los católicos que no comprenden el latín, tenían que leerlos y cantarlos en ladino o castellano viejo. Muchos cantares religiosos fueron compuestos inclusive por el falso Mesías Esmirniota, Sabbatai Zevi, cabalista, quien, según dicen sus contemporáneos, cantaba como un ruiseñor los antiguos romances españoles, dándoles un sentido místico. Las comunidades judías de Grecia, Creta y Alejandría también cantaban las composiciones de sus correligionarios de España. Los askenazíes no conocen los cánticos religiosos de la Seliot y de Rosasaná como Akedat Isaac, Imafés, Lemaana Eloai y otros que los sefardíes entonan en lazón y en ladino en estas fiestas. Un fenómeno muy curioso. Las traducciones al castellano de los libros sagrados y cantos religiosos hechas por algunos rabinos de Turquía y Marruecos son traducciones literales. Claro que en el lenguaje corriente, los sefardíes no tienen estos giros hebraicos, y no dicen dos sus hijos, ni la noche la esta, sino sus dos hijos y esta noche. Muchiguar antiguamente significaba multiplicar y avidiguar es corrupción de aviviguar, en derivado de vida. Dicen los sefardíes aviviguar y no vivificar. Igualmente, dicen alechar por lactar. No comprendo qué motivos tenían aquellos rabinos para traducir del hebreo literalmente al ladino. De todos modos, el español es el único idioma latino en que a veces el pronombre sigue al nombre, y como en hebreo, en español se dice la mujer esta, el niño ese, la noche esta o aquella. El aumentativo en castellano es también del hebreo. Hombre hombrón. En hebreo, ison. La influencia del catalán se nota en las traducciones al ladino debido a que gran parte de los jamín eran catalanes. Voces españolas conservadas por los sefardíes del sur de Francia. Los sefardíes del sur de Francia, aunque completamente asimilados, igual que los de Inglaterra y Holanda, conservan algunas palabras y expresiones españolas y portuguesas en su habla familiar, e igual que los de otros países occidentales, tienen algunos rezos en español y hacen la subasta de los honores y ceremonias de las fiestas religiosas, las misbot en los templos, en español, tal como se hacen en las sinagogas del Oriente Próximo. El señor Albert Levy, de Bayona, ha publicado, hace años, un folleto muy interesante con una lista de las expresiones que usan todavía estos sefardíes franceses, entre las que hallamos algunas muy curiosas. Palabras finales. Para terminar, uno de mis propósitos al escribir este libro es poner al alcance de todos datos interesantes de la historia de los sefardíes, que es parte de la historia de España, desgraciadamente desconocidos por la gran mayoría de los mismos. He tenido desde mi adolescencia el convencimiento de que no hay razas inferiores ni superiores, sino solamente seres humanos. Para mí, no hay ni habrá más que dos religiones, la del amor y la del odio, o como decía don Benito Pérez Galdós, la de los buenos y la de los males, sea cual sea el color de la piel y el Dios que se adore. Largos años de peregrinaje por todo el orbe y convivencia con distintos pueblos no han hecho más que reforzar este convencimiento. Nadie tiene por qué envanecerse de lo que fueron o hicieron sus antepasados, ni tampoco por qué avergonzarse. ¿Acaso sí, después de conocer el papel de los sefardíes en España y en el mundo, en el descubrimiento de América, su colonización y desarrollo, les sea permitido a sus descendientes sentir una pizca de satisfacción y orgullo? Habana, febrero de 1958. Fin.